Soy Natalia, tengo 34 años, y soy una contadora forense que pasó toda su vida calculando el costo de la toxicidad de mi familia. La semana pasada, compré la casa de playa de mis sueños en Oak Bluffs para recuperarme de un agotamiento profesional severo. En mi primera noche, mientras desempacaba mi última caja y me servía una copa de vino, mi madre, Beatriz, llamó. Vendimos la casa en Atlanta, anunció casualmente por teléfono. Nos mudamos contigo mañana. Tu padre dijo que está bien. Me congelé, mirando mis nuevos pisos de madera. Ella añadió, si no te gusta, puedes buscar otro lugar. Mis manos temblaban, pero sonreí al auricular. Preparé una sorpresa para su llegada que nunca olvidarán. Suscríbete si alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que subestimaron tu valor. Crecer en Atlanta significaba privilegio para los de afuera, pero dentro de nuestra casa, la frialdad emocional impregnaba cada rincón. Mi habitación de la infancia se convirtió en mi santuario en la prisión. Desde la escuela primaria hasta la universidad, mantuve calificaciones perfectas e hice todo lo posible para ganar una fracción del amor que mis padres derramaban sin esfuerzo sobre mi hermana menor, Sofía. Ella era la niña de oro. Yo era simplemente el plan de respaldo financiero. Cuando construí una carrera lucrativa en Wall Street, pensé que la distancia traería paz. Compré esta casa de $1,5 millones en Martha's Vineyard para establecer mis propias raíces en una comunidad histórica afroamericana, pero mi madre destrozó esa ilusión al instante. Mamá, dije lentamente, tratando de mantener mi voz firme, no pueden simplemente mudarse a mi casa sin preguntar. Acabo de comprar este lugar. No es un hotel. Beatriz se burló en voz alta. No seas tan egoísta, Natalia. Sofía está embarazada y su esposo, Tomás, necesita un ambiente tranquilo para concentrarse en su firma de inversiones. Vendimos nuestra casa para financiar su nueva empresa porque la familia apoya a la familia. Tienes todas esas habitaciones vacías simplemente ahí. Estás soltera y no tienes hijos. Lo correcto es que compartas tus bendiciones con tu hermana. La audacia me dejó sin aliento. Tomás era un hombre blanco que vestía trajes caros y le encantaba hablar de bienes raíces a pesar de nunca haber cerrado un trato exitoso. Era profundamente arrogante y vivía enteramente del colchón financiero que mis padres le proporcionaban. Ahora habían vendido su única casa para financiar sus delirios, esperando que yo los alojara indefinidamente. Respiré hondo, suprimiendo la rabia en mi pecho. Está bien, mamá, dije suavemente. Los veré mañana. Colgué el teléfono. No lloré. En cambio, caminé hacia mi computadora portátil, abrí mi software financiero seguro y comencé a realizar verificaciones de antecedentes forenses sobre el negocio de Tomás. Mis años de rastrear fraudes corporativos entraron en acción. Lo que encontré en esos registros públicos me hizo sonreír con una sonrisa fría y dura. Pasé el resto de la noche preparándome para su llegada. A la mañana siguiente, la fresca brisa del océano fue interrumpida por el chirrido chirriante de un enorme camión de mudanzas que entraba en mi camino de entrada. Me quedé junto a la ventana principal, viendo comenzar la invasión. Mi padre, Carlos, salió del lado del pasajero, luciendo exhausto. Luego, la puerta del lado del conductor se abrió de golpe y Tomás saltó. Llevaba pantalones cortos de color caqui hechos a medida, luciendo como si estuviera listo para un día en el club de campo. Estiró los brazos, miró hacia mi casa de tejas de cedro y asintió con aprobación, como si acabara de comprarla él mismo. Sofía salió del auto de mis padres, sosteniendo su vientre redondo, quejándose en voz alta por la humedad. Salí al porche. Antes de que alguien siquiera me saludara, Tomás ya estaba ladrando órdenes a los 2 chicos de mudanzas que había contratado. Pasen ese pesado escritorio de caoba directamente por la puerta principal, gritó agresivamente. Eso va en la habitación principal. Necesito una vista al mar para la oficina de mi casa. Disculpa, Tomás, dije claramente. La habitación principal es mía. Puedes poner tu escritorio en la habitación de invitados de abajo. Tomás se volvió para mirarme con una sonrisa condescendiente. Vamos, Natalia. Eres solo una persona. Sofía está embarazada y yo soy el hombre de la casa ahora que vivimos juntos. Tengo grandes clientes que manejar. Necesito el espacio más que tú.
No le hagas esto difícil a tus padres. Antes de que pudiera responder, un fuerte y repugnante crujido resonó en el patio. Los de la mudanza habían intentado forzar el enorme y anticuado escritorio de Tomás a través de mi puerta principal de roble hecha a medida. El borde afilado del escritorio se hundió profundamente en la madera, dejando un rasguño irregular de 2 pies de largo justo a través de la superficie inmaculada. Me quedé mirando el daño, sintiendo un músculo saltar en mi mandíbula. Tomás apenas miró la puerta arruinada. Agitó la mano con desdén. Relájate, Natalia, se rió entre dientes mientras pasaba a mi lado. Es solo una puerta. Conseguiremos a alguien que la pinte más tarde. Este lugar necesita mucha modernización. De todos modos, lo primero es lo primero, ese feo sofá de lino en tu sala de estar tiene que irse. Soy muy alérgico a la tela barata. Mi padre pasó a mi lado cargando una caja. Solo déjalo salirse con la suya, Natalia, murmuró mi padre, negándose a mirarme a los ojos. Está bajo mucha presión. Sé una buena hermana por una vez. Se abrieron paso a empujones hacia mi santuario, dejando caer cajas sobre mis pisos limpios, reclamando mi espacio como propio. Pensaban que yo era la misma chica obediente que solía esconderse en su habitación. Pensaban que me daría la vuelta y dejaría que tomaran todo por lo que había trabajado. Pero mientras veía a Tomás patear sus zapatos sucios sobre mi costosa alfombra, supe exactamente lo que iba a hacer para proteger mi paz y mis bienes. Como contadora forense, sabía que los números nunca mentían, pero las personas sí. La trampa estaba lista, y estaban caminando directamente hacia ella sin siquiera darse cuenta del error monumental que estaban cometiendo. Mi venganza era completamente legal. Los encargados de la mudanza pasaron junto a mí con el resto de las cajas, sus pesadas botas dejando rastros de tierra por mis pisos de roble pulido. Sofía caminó torpemente hacia la entrada, su mano cubriendo dramáticamente su nariz y boca. Dejó escapar un fuerte gemido y se quejó de que la casa olía a tóxico. Dijo que el olor a pintura fresca y a cualquier producto de limpieza barato que usara le estaba causando náuseas severas. Respiré hondo y le dije con calma que había contratado limpiadores profesionales que usaban productos ecológicos, pero ella agitó la mano con desdén. Se apoyó contra la pared, exigiendo que abriera todas las ventanas de la casa porque la calidad del aire era un peligro para su hijo no nacido. Tomás la siguió de cerca, dejando caer su maletín de cuero sobre mi isla de cocina de mármol con un ruido sordo. Comenzó a caminar por el espacio habitable de concepto abierto, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si fuera un inspector evaluando una propiedad que pretendía remodelar y vender. Se detuvo en seco cuando llegó al centro de la sala de estar. Su mirada se fijó en mi sofá de lino italiano hecho a medida. Era una pieza central para la que había ahorrado durante meses, un símbolo de mi arduo trabajo y del santuario pacífico que estaba tratando de construir. Tomás se cruzó de brazos y sacudió la cabeza con disgusto. Llamó a los encargados de la mudanza, chasqueando los dedos para llamar su atención. Señaló directamente a mi hermoso sofá y les dijo que lo sacaran al contenedor de basura de inmediato. Afirmó que tenía una alergia severa a las mezclas de lino baratas y dijo que la tela le provocaría un sarpullido en 1 hora. Habló con tanta autoridad absoluta que los encargados de la mudanza en realidad dieron un paso hacia mis muebles, asumiendo que él era el dueño de la casa. Me interpuse directamente en su camino, bloqueando el sofá. Mantuve mi voz perfectamente nivelada pero firme. Deténganse ahí mismo, les dije a los encargados de la mudanza. Me volví hacia Tomás y le informé que el sofá era de lino importado puro, costaba más que su auto y no iba a ir a ninguna parte en absoluto. Le dije que si tenía alergia, podía sentarse en la habitación de invitados o comprarse una silla especializada, pero no iba a tirar mi propiedad. Tomás suspiró dramáticamente y se pasó una mano por el cabello, mirando a mis padres en busca de apoyo. Interpretó a la víctima a la perfección. Les preguntó a mis padres cómo se suponía que iba a dirigir una firma de inversiones de alto riesgo y proveer para su nieto si ni siquiera podía respirar en su propia sala de estar. Dijo que solo estaba tratando de crear un ambiente seguro y cómodo para su esposa embarazada, y aquí estaba yo siendo completamente irrazonable por un mueble. Mi padre, Carlos, entró pisando fuerte en la habitación, su rostro enrojecido por la ira. Se interpuso entre Tomás y yo, apuntando con un dedo grueso directamente a mi pecho. Se lanzó al mismo discurso tóxico que había escuchado 1000 veces desde la infancia.
Bajó la voz a ese tono peligroso y retumbante que reservaba para cuando me salía de la raya. Me dijo que la familia siempre es lo primero, sin importar qué. Me recordó que Sofía llevaba a la próxima generación de nuestro linaje y que su comodidad y seguridad eran primordiales. Mi padre miró alrededor de mi espaciosa y bellamente decorada casa con absoluto desdén. Me dijo que yo era una mujer soltera de 34 años viviendo sola en una casa enorme. Dijo que no tenía esposo, ni hijos, ni responsabilidades reales en comparación con Tomás y Sofía. Me acusó de ser codiciosa y materialista, eligiendo un pedazo de tela sobre la salud de mi propio cuñado y mi sobrina por nacer. Me ordenó que dejara de ser difícil y que dejara que Tomás hiciera los ajustes necesarios en la casa para que todos pudieran instalarse adecuadamente. Beatriz entró desde la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. Ya había comenzado a reorganizar mis gabinetes sin preguntar. Intervino, su voz goteando con esa dulzura pasivo-agresiva que perfeccionó a lo largo de los años. Me dijo que Dios bendice a quienes son generosos con su familia. Dijo que debería estar agradecida de tener los medios para alojarlos durante este periodo de transición en sus vidas. Añadió que si seguía actuando tan hostil y protectora con meros objetos, terminaría completamente sola en la vida, solo una mujer amargada sentada en un sofá caro sin nadie que la amara. El gran peso de su manipulación colgaba en el aire. Una versión más joven de mí habría llorado. La vieja Natalia habría discutido hasta perder la voz, tratando desesperadamente de hacerlos entrar en razón, tratando de hacerles reconocer mi valor y mis límites. Pero la contadora forense en mí simplemente observó los datos. Miré a Tomás, notando el ligero temblor en sus manos y el sutil sudor en su frente que no tenía nada que ver con mover cajas. Sabía la verdad sobre su empresa en bancarrota. Sabía que el estrés de sus deudas masivas lo estaba comiendo vivo, y estaba proyectando su necesidad desesperada de control en mi sala de estar. Decidí darles suficiente cuerda para que se ahorcaran. Me hice a un lado, cruzando los brazos sobre mi pecho. Le dije a Tomás que podía mover el sofá al almacenamiento del sótano, pero que no iría al basurero. Le dije que tuviera cuidado de no rasgar la tela. Tomás sonrió con aire de suficiencia, una mirada de triunfo puro y sin adulterar bañando su rostro. Hizo un gesto afirmativo con la cabeza a los encargados de la mudanza, quienes torpemente levantaron mi hermoso sofá y se lo llevaron, dejando un vacío enorme en el centro de mi sala de estar. Sofía se animó al instante. Se derrumbó en una silla plegable barata que mi madre había traído, quejándose de que el estrés de la discusión era malo para el bebé. Luego me miró y me exigió que saliera a comprarles a todos un gran almuerzo del caro restaurante de mariscos al final de la calle, afirmando que el olor a pintura le había arruinado el apetito por cualquier otra cosa. Estuve de acuerdo en silencio. Salí a mi auto, dejándolos colonizar mi hogar. Mientras agarraba el volante, no me sentí derrotada. Sentí un sentido de claridad frío y calculado. Pensaban que habían quebrado mi espíritu y reclamado mi territorio. Pensaban que mi silencio era su misión. No tenían idea de que ya estaba redactando las maniobras legales y financieras que los dejarían absolutamente sin nada. Que se quedaran con la sala de estar por ahora. Pronto ni siquiera tendrían un techo sobre sus cabezas. Regresé del restaurante de mariscos una hora más tarde cargando pesadas bolsas de papel llenas de rollos de langosta y patas de cangrejo demasiado caros. En el momento en que pasé por la puerta principal, el gran volumen del caos me golpeó. En el poco tiempo que estuve fuera, habían colonizado por completo mi hermoso espacio habitable de concepto abierto. Las cajas de cartón estaban apiladas al azar contra las paredes recién pintadas. Mi madre, Beatriz, ya había desempacado su colección de figuras de cerámica, alineándolas a lo largo de la repisa de la chimenea. Carlos estaba desparramado en mi silla de lectura favorita, todavía con los zapatos puestos, descansando los pies sobre la delicada mesa de centro de cristal. El televisor emitía algún programa de entrevistas diurno al máximo volumen. Se sentía como si estuvieran tratando a propósito de borrar cualquier rastro de mi existencia en la casa. Sofía estaba acostada en un colchón de aire barato que habían inflado justo donde solía estar mi sofá de lino italiano. Se quejaba en voz alta de que el aire acondicionado estaba demasiado alto, a pesar de que estaba envuelta en una de mis costosas mantas de cachemira. Apenas levantó la vista cuando puse las bolsas de comida en la isla de la cocina, quejándose en cambio de que la comida tardó demasiado y el bebé se moría de hambre.
No discutí. Simplemente retrocedí y los observé. Vi a Tomás entrar a la cocina, actuando como el rey del castillo. Agarró un rollo de langosta sin darme las gracias, dando un gran mordisco y hablando con la boca llena. Le dijo a mi padre que los valores de las propiedades en Oak Bluffs eran decentes, pero que fácilmente podría revender esta casa por el doble del precio si le ponía una piscina y una nueva terraza. Hablaba de mi casa como si fuera un activo en problemas que acababa de adquirir en una subasta. Mi padre asintió con entusiasmo, elogiando a Tomás por su brillante mente para los negocios. Me serví un vaso de agua con hielo, apoyándome contra la encimera de mármol. Mis ojos vagaron sobre el desastre que habían traído a mi cocina. En medio del correo esparcido y las tazas de café vacías estaba el maletín de cuero de Tomás. Era una pieza de aspecto caro hecha de rico cuero marrón con herrajes de latón brillante, pero el cuero estaba desgastado en los bordes y uno de los cierres de latón estaba roto, colgando suelto de un solo tornillo. Era el tipo de maletín que un hombre compraba cuando estaba lleno de efectivo y al que se aferraba desesperadamente cuando el dinero se acababa. El maletín estaba ligeramente abierto. Justo en el centro, estampado en letras doradas descoloridas, había un logotipo corporativo, Apex Holdings. El nombre me golpeó como un golpe físico. Me congelé, el vaso de agua a mitad de camino a mi boca. Como contadora forense en Wall Street, toda mi carrera giraba en torno a rastrear el flujo del dinero, especialmente cuando desaparecía. Lidiaba con empresas fantasma, bancarrotas y deudas en problemas a diario. Mi cerebro era un catálogo de desastres financieros y señales de alerta, y Apex Holdings era una señal de alerta enorme y evidente. Recordaba haber visto ese nombre en un expediente confidencial unos meses atrás, justo antes de dejar mi firma. Era una correduría de inversiones que había llegado a los titulares en el mundo financiero clandestino por no pagar múltiples préstamos con altos intereses. La empresa se había sobreapalancado en una serie de desastrosos proyectos inmobiliarios comerciales. Se rumoreaba que el propietario se estaba ahogando en millones de dólares de deuda tóxica y se enfrentaba a una ejecución hipotecaria inminente y a una posible investigación federal por malversación de fondos de clientes. Me quedé mirando las letras doradas descoloridas en el maletín, mi mente acelerada, conectando los puntos a la velocidad del rayo. Tomás siempre se había presentado como un gurú financiero de grandes apuestas. Mis padres adoraban el suelo por el que caminaba, convencidos de que era un genio que iba a construir riqueza generacional para nuestra familia. Habían vendido su casa completamente pagada en Atlanta, una propiedad que habían poseído durante 30 años, solo para darle una inyección masiva de dinero en efectivo. Me dijeron que estaban invirtiendo en su nueva empresa. Pero ahora, al mirar ese maletín maltrecho y el nombre Apex Holdings, la horrible verdad comenzó a tomar forma en mi mente. Tomás no tenía una nueva empresa. Tomás se estaba desangrando. Las demandas ruidosas y arrogantes, la prisa por mudarse a mi casa, el intento inmediato de dominar mi espacio y tirar mis pertenencias, no era solo un sentido regular de derecho a las cosas. Era desesperación. Era un animal acorralado vistiendo una camisa a medida. Necesitaba un lugar donde vivir porque probablemente no le quedaban activos a su nombre. Y lo que era más escalofriante, necesitaba un nuevo activo que exprimir. Levanté la vista del maletín para ver a Tomás riendo a carcajadas por algo que dijo mi padre. Parecía tan seguro, tan increíblemente seguro de su posición en la cima de nuestra jerarquía familiar. Creía que había estafado con éxito a mis padres los ahorros de toda su vida y ahora se estaba mudando para colonizar mis recursos. Pensaba que yo era solo una hermana callada y obediente que lo dejaría hacerse cargo de su casa de playa de $1 millón sin luchar. No tenía idea de a qué me dedicaba. Mis padres siempre habían descartado mi carrera, diciendo a los parientes que solo hacía impuestos para ganarme la vida. Nunca entendieron el nivel de acceso que tenía ni los despiadados depredadores financieros a los que derribaba de forma regular. No sabían que podía rastrear un solo dólar robado a través de una docena de cuentas en el extranjero y fideicomisos ciegos. Lentamente dejé mi vaso de agua sobre la encimera. La ira que sentí antes se evaporó por completo, reemplazada por un enfoque helado y agudo. Ya no necesitaba gritar o discutir por los muebles. Me excusé de la cocina, diciéndole a Sofía que tenía dolor de cabeza y necesitaba descansar en mi habitación. Mientras me alejaba, escuché a mi madre murmurar algo acerca de que yo era antisocial y desagradecida, pero no me importó.
Caminé directamente a mi habitación, cerré la puerta con llave y abrí mi computadora portátil. Era hora de extraer los registros financieros de Apex Holdings y ver exactamente qué tan profunda era realmente la tumba de Tomás. La guerra había comenzado oficialmente. Los primeros 2 días de su ocupación fueron una prueba agotadora de mi paciencia. La casa fue consumida por su ruido, sus demandas y su absoluta falta de respeto por mis límites. Pasé la mayor parte de mi tiempo encerrada en mi habitación principal, ejecutando algoritmos de rastreo sobre Tomás y su empresa en quiebra, Apex Holdings. Los datos financieros que descubrí eran asombrosos en su incompetencia. Tomás no solo estaba en bancarrota, estaba peligrosamente sobreapalancado y ahogándose en deudas tóxicas. En la mañana del tercer día, la atmósfera sofocante en mi propia casa se volvió demasiado difícil de soportar. Me desperté temprano, me puse mis zapatos para correr y me escabullí por la puerta trasera para dar un largo paseo por la playa. Necesitaba el aire frío y salado para despejar mi cabeza y ayudarme a finalizar mi estrategia legal contra ellos. Estuve fuera durante exactamente 2 horas. La brisa del océano había calmado mis nervios y caminé de regreso a mi propiedad, sintiendo un renovado sentido de propósito. Pero cuando pasé por la puerta principal arruinada, la casa estaba inusualmente silenciosa. El televisor que resonaba en la sala de estar estaba apagado. Carlos y Beatriz no se veían por ninguna parte abajo. Un sentimiento repentino de hundimiento se formó en la boca de mi estómago. Subí la sólida escalera de roble, mis pasos sin hacer ningún sonido. Al llegar al descanso del segundo piso, me detuve en seco. Mis pertenencias personales estaban apiladas al azar a lo largo del pasillo. Mis costosas blusas de seda estaban puestas descuidadamente sobre cajas de cartón sucias. Mis brochas de maquillaje estaban esparcidas por el piso de madera. Mis suéteres de cachemira favoritos, los que había limpiado en seco minuciosamente, estaban embutidos en bolsas de basura de plástico negro y barato. Mis diarios privados y libros de texto de finanzas fueron arrojados al piso como basura. Habían vaciado por completo mi habitación principal mientras yo estaba fuera caminando. Caminé lentamente hacia las puertas dobles abiertas de la suite principal. Sofía estaba recostada justo en el centro de mi cama tamaño king y hecha a medida. Llevaba mi bata de seda pura, la que me había comprado en Milán como recompensa por cerrar mi primera gran auditoría corporativa. Tenía un tazón de fresas frescas descansando sobre su vientre de embarazada y estaba cambiando de canal en mi televisor de pantalla plana. La pura arrogancia que irradiaba de ella me heló la sangre. Entré en la habitación y le pregunté, ¿qué crees exactamente que estás haciendo? Sofía dejó escapar un fuerte y dramático suspiro y silenció el televisor. Me miró con una sonrisa perezosa que reflejaba perfectamente la que solía usar cuando éramos adolescentes y me robaba la ropa sin preguntar. Cálmate, me dijo. Deja de estar tan histérica por unas pocas posesiones materiales. Dijo que nuestra madre la había ayudado a empacar mis cosas porque el colchón de aire barato de la planta baja le lastimaba la espalda y le causaba una angustia severa. Afirmó que su embarazo de alto riesgo requería comodidad de primera calidad y que una suite principal de lujo era la única opción aceptable para una familia en crecimiento. La miré y afirmé claramente, esta es mi casa y mi habitación. Sofía puso los ojos en blanco, dando un lento mordisco a una fresa. Apuntó con un dedo pegajoso hacia el enorme ventanal que daba al océano. Tomás había movido su pesado y anticuado escritorio de caoba justo enfrente del vidrio, bloqueando la impresionante vista. Sus archivos, tazas de café vacías y prospectos financieros falsos y brillantes estaban esparcidos por todo mi impecable asiento de la ventana. Sofía me informó que Tomás necesitaba la suite principal porque tenía la mejor luz natural y la mayor cantidad de pies cuadrados para su importante trabajo. Dijo que no se podía esperar que un corredor de inversiones de su calibre de élite trabajara desde una estrecha habitación de invitados en el sótano. Me recordó que ahora él era el hombre de la casa y que necesitaba un entorno inspirador para cerrar sus acuerdos corporativos multimillonarios. Luego, Sofía me miró de arriba abajo con una expresión de pura lástima. Me dijo que yo era solo una mujer soltera acercándose a los 35 años, sin esposo y sin prospectos reales para formar una familia. Dijo que era patético que yo creyera merecer una amplia suite principal toda para mí sola solo porque tenía un poco de dinero. Me dijo que las mujeres solteras como yo debían ser complacientes con sus familiares en lugar de acaparar espacio egoístamente.
Dijo que yo debería estar encantada de dormir en la habitación de invitados porque encajaba perfectamente con mi estilo de vida solitario. De hecho, tuvo el descaro de decir que, una vez que el nuevo negocio de Tomás despegara, me ayudarían amablemente a encontrar un apartamento pequeño y tranquilo en algún lugar más asequible para poder convertir el resto de mi casa en una sala de juegos para su bebé. En ese momento, mi madre, Beatriz, salió del baño privado principal. Sus brazos estaban llenos de mis costosas cremas faciales importadas y aceites de baño. No pareció en lo más mínimo apenada cuando me vio parada allí. Me dijo que el baño principal tenía una bañera profunda que Sofía necesitaba desesperadamente para sus tobillos hinchados. Me dio un sermón, diciendo que una buena hija habría ofrecido la habitación voluntariamente sin obligar a su hermana embarazada y a su anciana madre a hacer todo el trabajo pesado. Mi padre, Carlos, gritó desde el pie de las escaleras, advirtiéndome que no estuviera estresando a su hija embarazada. Dijo que la casa ahora pertenecía a la familia y que yo necesitaba aceptar mi lugar en el orden jerárquico natural. Todos hicieron una pausa y esperaron. Esperaban que yo gritara. Esperaban que tuviera un berrinche masivo o me disolviera en lágrimas de impotencia, tal como siempre lo hacía cuando era una adolescente indefensa. Deseaban desesperadamente una fuerte reacción emocional porque mi ira justificaría su narrativa tóxica de que yo era inestable e inherentemente egoísta. Pero había pasado las últimas 48 horas rastreando cada transacción fraudulenta que Tomás había hecho alguna vez. Sabía que tenía millones de dólares de deuda. Sabía que el Banco Federal se estaba preparando para apoderarse de los activos que le quedaban. Sabía que mis padres le habían entregado los ahorros de toda su vida para financiar una estafa absoluta. Así que no grité ni lloré. Miré a Sofía usando mi bata de seda y comiendo mi comida en mi cama. Miré a mi madre organizando mis productos de baño robados. Sentí una profunda sensación de desapego apoderarse de mí. Ya no eran mi familia. Solo eran ocupantes ilegales hostiles que estaban a punto de enfrentar el desalojo legal más brutal de sus vidas. Con calma, me incliné, recogí una blusa de seda suelta del piso del pasillo y la doblé cuidadosamente sobre mi brazo. Disfruta de la hermosa vista al mar mientras dure, le dije a Sofía. Les di la espalda y caminé lentamente escaleras abajo hacia la habitación de invitados. La trampa estaba casi completamente armada y ellos mismos se habían encerrado felizmente adentro. Llegué al pie de las escaleras, con la plena intención de dejar mi blusa de seda doblada sobre la cama de la habitación de invitados en el piso principal. Pero al empujar la puerta, me recibió una pared de cajas de cartón vacías y una pila del pesado equipaje vintage de mi madre. La cama individual había sido empujada a la esquina y mi padre ya estaba desenrollando una alfombra gruesa por el piso. Carlos levantó la vista, secándose el sudor de la frente, y me dijo que él y Beatriz tomarían esta habitación porque sus rodillas no podían soportar las escaleras todos los días. Me paré en el marco de la puerta y pregunté, ¿dónde se supone exactamente que debo dormir en mi propia casa? Mi padre dejó escapar un suspiro de irritación y señaló con el pulgar hacia la puerta estrecha al final del pasillo. El sótano, declaró rotundamente. Dijo que era la única solución lógica ya que Sofía necesitaba la suite principal para el bebé, Tomás necesitaba el espacio de la oficina y ellos necesitaban el piso principal para su movilidad. Me dijo que el sótano tenía mucho espacio y que una mujer soltera de todos modos no necesitaba luz solar natural o un colchón de primera calidad. No discutí. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la puerta del sótano. El aire se volvió notablemente más frío y húmedo mientras bajaba los escalones de madera. El sótano estaba completamente sin terminar. Era una enorme extensión de concreto con tuberías expuestas a lo largo del techo y un solo tubo fluorescente parpadeante que proyectaba sombras largas y espeluznantes a través del piso frío. En la esquina más alejada, habían instalado el catre plegable, barato y chirriante que mi madre solía llevar en los viajes de campamento familiares cuando yo era niña. Junto a él había un solo contenedor de almacenamiento de plástico para mi ropa. El olor húmedo del cemento sin tratar llenó mis pulmones. Caminé hacia el catre y me senté en el delgado colchón, escuchando los resortes gemir bajo mi peso. Por encima de mí, podía escuchar el pesado ruido de los pasos de Tomás caminando a través de mis hermosos pisos de madera. Podía escuchar a Sofía riéndose frente al televisor. Estaban viviendo rodeados de lujo mientras yo estaba literalmente enterrada bajo tierra en la oscuridad. Pero al sentarme allí en el frío sótano,
sentí una increíble sensación de paz. Estaban actuando de manera tan predecible, codiciosa, cayendo a ciegas en la trampa que les había preparado. Pensaban que me estaban enterrando, pero solo estaban plantando una semilla que estaba a punto de destruirlos. Aproximadamente una hora después, la puerta del sótano crujió al abrirse. Unos pasos pesados bajaron las escaleras. Era Tomás. Entró en la luz tenue, mirando alrededor de las paredes de concreto con una expresión de suficiencia y satisfacción. Se había cambiado y llevaba un polo limpio, y sostenía una gruesa carpeta de papel manila en su mano. Caminó hacia donde yo estaba sentada en el catre y se apoyó en una columna de concreto, tratando de parecer un patriarca benévolo controlando a sus humildes súbditos. Se aclaró la garganta y me dijo que sabía que las cosas habían estado un poco tensas en los últimos días. Dijo que quería asegurarse de que no hubiera resentimientos entre nosotros. Me dijo que él y Sofía realmente apreciaban que yo me hiciera a un lado y cediera mi espacio por el bien de la familia. Luego, su tono cambió, adoptando un tono falso y comprensivo que hizo que se me erizara la piel. Dijo que sabía que yo estaba actualmente desempleada y luchando con mi salud mental. Me dijo que renunciar a mi trabajo en Wall Street debió haber sido un golpe devastador para mis frágiles finanzas. Me miró con falsa lástima y dijo que quería ayudarme a recuperarme. Abrió la carpeta manila y sacó unas cuantas hojas de papel blanco e inmaculado. Me dijo que, como nuevo cabeza de familia, sentía la responsabilidad de mantener a todos, incluida su cuñada desempleada. Dijo que había redactado un contrato de arrendamiento formal. Propuso que él se haría cargo de la administración de la propiedad y, a cambio, me pagaría un estipendio de $500 al mes. $500 al mes por una impecable casa de playa de $1,500,000 en Martha's Vineyard. Era un insulto tan masivo que resultaba casi cómico. Los impuestos a la propiedad por sí solos eran más del triple de esa cantidad. Pero Tomás hablaba como si me estuviera entregando un boleto de lotería ganador. Me dijo que los $500 serían suficientes para cubrir mis compras básicas del supermercado y tal vez ropa nueva, ya que las mías estaban actualmente metidas en bolsas de basura. Dijo que hacía esto por la bondad de su corazón porque la familia cuida de la familia. Incluso tuvo el descaro de sugerir que yo podría usar el dinero para pagar terapia y así poder trabajar en mis evidentes tendencias egoístas. Me entregó un bolígrafo plateado y golpeó la línea inferior de la última página. Solo firma ahí mismo, me dijo, y te escribiré tu primer cheque de inmediato. Añadió que este acuerdo le daría el derecho legal de realizar algunas renovaciones necesarias a la propiedad, como derribar paredes e instalar una piscina, sin tener que molestarme por permiso cada vez. Dijo que era una situación en la que ambos ganábamos. Yo obtendría un ingreso estable mientras buscaba un nuevo trabajo, y él tendría la libertad de mejorar la casa para adaptarla a su estilo de vida de élite. Miré los documentos que descansaban en mi regazo. Incluso en la tenue luz del sótano, mis ojos entrenados captaron de inmediato la redacción legal específica enterrada en los densos párrafos. La fuente era pequeña y la redacción estaba deliberadamente enrevesada para confundir a una persona inexperta. Pero yo no era inexperta. Pasé mi vida analizando contratos fraudulentos y desentrañando estafas corporativas. Mantuve mi rostro completamente inexpresivo, suprimiendo la risa oscura que se formaba en mi garganta. Levanté la vista hacia Tomás, manteniendo la ilusión de una mujer derrotada y rota. Le dije que necesitaba algo de tiempo para leer la documentación antes de firmar nada. Tomás dejó escapar un suspiro de exasperación, claramente molesto porque no me estaba arrodillando de inmediato en señal de gratitud. Me arrebató el bolígrafo plateado de la mano y me dijo que no tardara demasiado. Me advirtió que su generosidad tenía límites y que si no firmaba el acuerdo para mañana, retractaría la oferta y yo viviría en el sótano gratis sin un centavo a mi nombre. Se dio la vuelta y volvió a subir por las escaleras de madera, cerrando la puerta del sótano con fuerza detrás de él. En el momento en que el pestillo hizo clic en su lugar, encendí la linterna de mi teléfono y sostuve el documento hacia el haz de luz. Era hora de leer la letra pequeña de la magnífica trampa de mi cuñado. Me quedé perfectamente quieta en el catre de campamento chirriante, escuchando a Tomás volver arriba, sus pasos pesados resonando a través de las tablas del piso por encima de mí. En el momento en que la puerta del sótano se cerró de golpe, agarré mi teléfono y encendí la linterna, apoyándolo en el contenedor de almacenamiento de plástico.
El haz de luz blanca y dura iluminó las nítidas páginas del documento que Tomás me acababa de entregar. Lo llamó un contrato de arrendamiento formal diseñado para ayudarme con un estipendio mensual de $500. Pero, como contadora forense, sabía que los depredadores rara vez disfrazan sus trampas como caridad a menos que las apuestas sean astronómicamente altas. Alisé los papeles sobre mi regazo, mis ojos pasando de inmediato de largo los grandes y gruesos encabezados de la parte superior. Esas eran solo distracciones destinadas a arrullar a una víctima desprevenida con una falsa sensación de seguridad. Mi enfoque bajó directamente a los densos bloques de texto en el medio y a la jerga legal enterrada en la letra pequeña en la parte inferior. Solo me tomó 30 segundos encontrar la primera anomalía evidente. La terminología era incorrecta. Los contratos de arrendamiento hablan de inquilinos, propietarios, depósitos de seguridad y términos de ocupación. Este documento estaba lleno de frases como otorgante, concesionario, transferencia de intereses y renuncia de título. Mi corazón comenzó a latir con un ritmo constante contra mis costillas, pero mi mente permaneció fría como el hielo. Pasé a la segunda página, trazando con mi dedo las líneas de texto muy juntas hasta que llegué al núcleo del documento. Allí estaba, escondido a la mitad de la página bajo una subcláusula engañosa. Las palabras escritura de renuncia saltaron hacia mí como una serpiente venenosa desenrollándose de la hierba. Dejé de respirar por un segundo, sintiendo que me invadía la pura audacia de lo que estaba mirando. Una escritura de renuncia es un instrumento legal utilizado para transferir rápidamente cualquier interés o propiedad que tenga una persona sobre un inmueble a otra persona sin ninguna garantía. A menudo se usa entre familiares para agregar o eliminar un nombre de un título. Si firmaba este documento, no estaba aceptando alquilar mi casa a Tomás por $500 al mes. Estaba cediendo legalmente la propiedad total del inmueble. Estaría transfiriendo voluntariamente la escritura de mi casa de playa de $1,500,000 directamente a su nombre a cambio de absolutamente nada. La comprensión se instaló en mis huesos, enfriándome más que el aire húmedo del sótano. Este no era solo un cuñado arrogante tratando de establecer dominio en un espacio vital compartido. Se trataba de un acto calculado y premeditado de hurto mayor. Él había redactado deliberadamente un documento fraudulento que enmascaraba una transferencia de propiedad como un arrendamiento residencial, esperando plenamente que yo lo firmara a ciegas por ser supuestamente una mujer ingenua y rota, desesperada por la aprobación familiar. Me quedé sentada allí a la tenue luz de mi teléfono, repasando el escenario en mi mente, analizando la mecánica de su estafa. ¿Por qué una escritura de renuncia? ¿Por qué ahora? Las piezas del rompecabezas se encajaron con una claridad repugnante. Mi descubrimiento anterior sobre su empresa, Apex Holdings, era el eslabón perdido. Tomás se estaba ahogando en deudas tóxicas y su negocio estaba a punto de colapsar totalmente. Mis padres ya habían liquidado su principal activo, su casa en Atlanta, y le habían entregado los $800,000, que probablemente él ya había quemado o utilizado para apaciguar a sus acreedores más agresivos. Ahora no le quedaba nada para apalancarse. No tenía activos, ni ingresos, y se enfrentaba a una montaña de problemas legales inminentes. Necesitaba desesperadamente una inyección masiva de capital para mantenerse a flote, o tal vez para huir. Mi casa inmaculada y totalmente pagada en Martha's Vineyard era el objetivo perfecto. Si lograba engañarme para que firmara la escritura de renuncia, se convertiría en el propietario legal de la propiedad. Entonces podría darse la vuelta de inmediato y usar la casa como garantía para asegurar un préstamo masivo de alto interés de un prestamista depredador, retirando cientos de miles de dólares en capital antes de que la tinta siquiera se secara. ¿Y qué nos pasaría a mí, a mis padres y a su esposa embarazada? Una vez que incumpliera ese nuevo préstamo, el banco ejecutaría la hipoteca de la propiedad. Todos seríamos desalojados a la calle, y Tomás probablemente desaparecería con el dinero, dejándonos enfrentar las consecuencias devastadoras de su fraude. La adoración ciega de mis padres a su supuesta genialidad financiera había traído a un parásito directamente a nuestra casa, y ahora ese parásito estaba tratando de tragarse por completo los ahorros de toda mi vida. Doblé cuidadosamente la escritura fraudulenta y la deslicé debajo del colchón del catre de campamento. La ira que sentí era profunda, un fuego silencioso y rugiente en lo profundo de mi pecho. Me querían aquí abajo, en la oscuridad, sintiéndome pequeña e indefensa. Querían que yo creyera que dependía de su caridad tóxica.
Pensaban que estaban jugando un juego brillante, manipulando a la patética hermana solterona para que entregara las llaves de su castillo. Pero habían cometido un error de cálculo fatal. Pensaban que estaban tratando con la Natalia tímida y obediente de hace 10 años. No se daban cuenta de que habían invitado a una auditora forense de Wall Street a su estafa. Yo sabía exactamente cómo desmantelar un fraude desde adentro hacia afuera. Sabía cómo convertir el sistema legal en un arma contra los depredadores arrogantes que se creían intocables. Me recosté en el colchón delgado, mirando hacia las tuberías expuestas en el techo. Ya no quería simplemente echarlos de mi casa. Un desalojo era demasiado simple, demasiado limpio. No les enseñaría nada. Tomás necesitaba ser destruido por completo, despojado financiera y legalmente de su identidad falsa, y expuesto por el criminal que era. Y mis padres necesitaban ver su ídolo de oro hacerse añicos en 1.000.000 de pedazos, sabiendo que habían sido ellos quienes habían financiado su destrucción. Cerré los ojos y una sonrisa fría se extendió por mi rostro en la oscuridad. Firmaría su documentito mañana, pero primero necesitaba hacer una llamada telefónica a mi abogada y preparar la trampa real. Me desperté antes de que el sol tuviera la oportunidad de salir sobre el océano. El frío húmedo del sótano de concreto se había filtrado profundamente en mis articulaciones, pero mi mente nunca había estado más aguda. Coloqué mi computadora portátil en mi regazo y me conecté a una red cifrada y segura a la que todavía tenía acceso por mis años en Wall Street. Era hora de arrancar los trajes a medida y las sonrisas arrogantes, y observar los números crudos e insensibles. Los números nunca mienten y siempre dejan un rastro si sabes exactamente dónde mirar. Empecé realizando una profunda auditoría forense sobre Apex Holdings. Tomás siempre se había jactado de su enorme cartera y de sus clientes de alto perfil, pero las bases de datos patentadas pintaban una imagen violentamente diferente. Apex Holdings no era una firma de inversiones próspera. Era un frágil castillo de naipes construido sobre una base de deudas tóxicas. Los registros mostraron que Tomás había obtenido múltiples préstamos mezzanine de alto interés en los últimos 3 años. Había utilizado el dinero para financiar proyectos de bienes raíces comerciales altamente especulativos que se habían derrumbado por completo antes de que siquiera se iniciara la construcción. Los prestamistas a los que les había pedido prestado no eran bancos tradicionales e indulgentes. Eran agresivas firmas de capital privado conocidas en la industria por desmantelar despiadadamente a sus deudores y embargar activos sin piedad. Vi el libro de contabilidad digital desplazarse por mi pantalla, confirmando mis sospechas más oscuras. Tomás estaba en mora. Debía más de $3 millones en capital, y el interés compuesto lo estaba desangrando. Sus cuentas corporativas estaban vacías, su crédito personal estaba completamente destruido y sus periodos de gracia habían expirado semanas atrás. Era un hombre muerto caminando en el mundo financiero. Pero el descubrimiento verdaderamente repugnante se produjo cuando rastreé los depósitos recientes en su principal cuenta operativa. Reduje mis parámetros de búsqueda, buscando una cantidad específica. Mis padres me habían dicho que habían vendido su casa en Atlanta, que ya estaba pagada, para financiar su nuevo negocio. Realicé un rastreo de los depósitos que coincidieran con el valor de mercado de su antigua casa. El motor de búsqueda zumbó durante unos segundos antes de arrojar una sola transacción evidente. Ahí estaba. Una transferencia bancaria con fecha de exactamente 10 días atrás, $800.000 procedentes directamente de una empresa de depósitos en garantía en Georgia. Eran todos los ahorros de la vida de mis padres. El dinero que habían ganado a través de décadas de arduo trabajo, el capital de la casa donde crecí, todo entregado a Tomás en bandeja de plata. Investigué los números de ruta para ver dónde había invertido su dinero. La verdad me revolvió el estómago. No había invertido ni un solo centavo de eso en un nuevo negocio. El rastro digital mostró que menos de 24 horas después de que los $800.000 llegaran a la cuenta de Apex Holdings, fueron absorbidos de inmediato por retiros automáticos. La suma entera se transfirió directamente a uno de los agresivos prestamistas de capital privado tan solo para liquidar una fracción de sus intereses atrasados. Tomás literalmente había prendido fuego al futuro financiero de mis padres solo para comprarse unas cuantas semanas más de respiro. Les había robado a ciegas mientras les sonreía a la cara. Me quedé mirando la pantalla brillante, mientras la realidad de su desesperación sociópata me invadía.
Esto explicaba la repentina mudanza al otro lado del país. Esto explicaba por qué se habían presentado todos en mi puerta sin avisar. Tomás no tenía a dónde ir. Pero, ¿por qué era tan agresivo en cuanto a tomar posesión de mi casa? ¿Por qué necesitaba que yo firmara esa escritura de renuncia fraudulenta con tanta urgencia? Abrí sus recientes consultas de crédito y solicitudes pendientes. La pieza final del rompecabezas se encajó en su lugar con una claridad espantosa. Hace 3 días, Tomás había solicitado un préstamo masivo de capital privado a un prestamista extraterritorial no regulado. La solicitud de préstamo estaba pendiente de aprobación, pero requería un elemento crucial: garantía. Necesitaba un activo físico y tangible, libre y limpio de cualquier hipoteca existente, para asegurar los nuevos fondos. Mi impecable casa de playa de $1,5 millones era el cordero del sacrificio perfecto. Su plan era brillantemente malvado en su simplicidad. Su intención era manipularme para que firmara la escritura de renuncia, transfiriendo la propiedad por completo a su nombre con el pretexto de un arrendamiento residencial. En el momento en que mi firma estuviera en ese papel, daría mi casa como garantía para el préstamo extraterritorial, tomaría el efectivo y probablemente desaparecería, abandonando el país antes de que las firmas de capital privado pudieran enviarlo a prisión. El nuevo prestamista finalmente ejecutaría la hipoteca de la propiedad, y mis padres, mi hermana embarazada y yo seríamos echados a la calle absolutamente sin nada. La pura arrogancia de todo esto era asombrosa. Él creía que podía ejecutar este fraude masivo simplemente porque pensaba que yo era débil. Asumió que debido a que yo era una mujer soltera y tranquila, seguiría ciegamente la jerarquía patriarcal de la familia y le entregaría mis activos al hombre ruidoso y confiado en la habitación. Mis padres habían empoderado a este monstruo, alimentándolo con su riqueza y mis límites porque él encajaba en su narrativa tradicional de éxito. Cerré la computadora portátil y me senté en el oscuro sótano, escuchando el sonido del océano rompiendo contra la orilla afuera. No iba a permitir que esto sucediera. No iba a ser una víctima y ciertamente no iba a dejar que se saliera con la suya sin castigo. Alcancé mi teléfono y marqué el número privado de mi abogada, una absoluta tiburón de los juzgados con la que había trabajado en múltiples casos de fraude corporativo. Eran las 6 de la mañana, pero respondió al segundo timbre. Me salté las formalidades y expliqué la situación, exponiendo las coordenadas financieras exactas de la inminente destrucción de Tomás. Le hablé de la escritura de renuncia y de la solicitud del préstamo offshore. Le dije que hoy iba a firmar su documento fraudulento, exactamente como él quería, pero que nos aseguraríamos de que la trampa se cerrara sobre sus dedos en lugar de los míos. Le di instrucciones estrictas de iniciar de inmediato una maniobra financiera altamente especializada. Le dije que quería usar mi paquete de indemnización por despido de $2,5 millones de Wall Street para comprar la deuda en mora de Apex Holdings directamente a la firma de capital privado. Ellos estarían encantados de deshacerse del activo tóxico por centavos de dólar, y al hacerlo, yo me convertiría legalmente en el principal acreedor de Tomás. Mi abogada dejó escapar un silbido bajo y de aprecio por teléfono, reconociendo la absoluta brutalidad de la estrategia. Prometió tener el papeleo archivado antes de que abrieran los mercados. Colgué el teléfono y respiré hondo. El sol finalmente comenzaba a salir, arrojando una luz pálida a través de la pequeña ventana del sótano. Era hora de subir y jugar el papel de la hermana derrotada por última vez. Subí las escaleras de madera del sótano, y el aire se volvió más cálido al llegar al piso principal. El olor a café recién hecho y tocino frito llenaba el pasillo. Mi familia estaba reunida en mi cocina, riendo y hablando como si no tuvieran ni una sola preocupación en el mundo. Entré en la habitación y la risa murió de inmediato. Tomás se dio la vuelta, apoyándose contra la encimera de granito, sosteniendo una taza personalizada que yo había comprado en Italia. Preguntó si ya había firmado el contrato de arrendamiento, con su voz impregnada de una pesada y forzada paciencia. Mantuve la mirada baja, mirando al piso. Le dije que el lenguaje legal era un poco confuso para mí y que solo necesitaba un día más para leerlo y asegurarme de que lo entendía todo. El rostro de Tomás se oscureció, y apretó la mandíbula con fuerza. Me dijo que no había nada que entender y que me estaba haciendo un enorme favor. Golpeó su taza sobre la encimera, derramando café caliente sobre el mármol, y pasó a mi lado hacia la sala de estar hecho una furia. El castigo comenzó de inmediato.
Debido a que me había atrevido a retrasar la entrega de mi propiedad, la familia inició una campaña coordinada de guerra psicológica diseñada para quebrar mi espíritu. Me trataron como si me hubiera vuelto completamente invisible. Si entraba a una habitación, de inmediato dejaban de hablar y se iban. Sofía se quejaba en voz alta con mi madre acerca de cómo la energía negativa en la casa la estaba estresando y poniendo en peligro al bebé. Subían el volumen de la televisión a un nivel ensordecedor cada vez que intentaba sentarme en silencio en la esquina. Trataban de desgastarme, de hacer que el aislamiento fuera tan insoportable que firmaría cualquier cosa con tal de ser reconocida como un ser humano de nuevo. A primera hora de la tarde, mi estómago rugía. No había comido desde el almuerzo de mariscos del día anterior. Entré a la cocina y abrí el refrigerador de acero inoxidable, alcanzando un recipiente con bayas frescas y algunos quesos artesanales que había comprado justo antes de que ellos llegaran. Mientras mi mano tocaba el recipiente de plástico, Beatriz se me acercó por detrás y me apartó bruscamente con un golpe de cadera. Me arrebató la fruta y el queso de las manos. Observé en atónito silencio mientras caminaba hacia el bote de basura, pisaba el pedal y tiraba mis costosos alimentos directamente a la basura. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Ni siquiera me miró. Con calma, se secó las manos en un paño de cocina y afirmó que el refrigerador estaba reservado para las personas que realmente contribuían al hogar. Dijo que, dado que me negaba a firmar el contrato de arrendamiento y traer ingresos, no tenía derecho a ocupar valioso espacio en los estantes. Si tienes hambre, me dijo, puedes salir y ganarte el sustento como mi brillante yerno. Luego, cerró la puerta de la despensa con llave, se guardó la llave en el bolsillo y se alejó sin mirar atrás. Me quedé allí mirando el bote de basura, sintiendo el familiar escozor del rechazo infantil quemando mi garganta. Antes de que pudiera procesar la crueldad absoluta del momento, Carlos entró en la cocina, sus pesadas botas golpeando contra el suelo de madera. Había presenciado todo el intercambio y estaba furioso. Pero no con mi madre. Me acorraló contra la encimera, su gran tamaño dominándome. Comenzó un ataque verbal implacable, despojándome de cada onza de mi dignidad. Me dijo que yo era una profunda decepción y una completa desgracia para nuestra comunidad. Dijo que se suponía que las mujeres negras debían elevar a sus familias y apoyar a sus seres queridos, pero que yo solo era una solterona egoísta y amargada acaparando riqueza mientras mi hermana embarazada sufría. Me señaló a la cara con su dedo grueso y me dijo que mi elegante carrera en Wall Street me había convertido en un monstruo frío e insensible. Carlos continuó derribándome, utilizando cada expectativa cultural que podía usar como arma en mi contra. Elogió a Tomás, llamándolo un visionario que estaba tratando de construir riqueza generacional para nuestra familia. Dijo que debería estar de rodillas agradeciéndole a un hombre como Tomás por siquiera ofrecerse a administrar mis patéticos asuntos. Ignoró por completo la horrible realidad de que Tomás era un estafador blanco que ya había agotado los ahorros de toda la vida de mis padres. En los ojos cegados de mi padre, un hombre casado con una tarjeta de presentación falsa siempre era superior a una hija soltera, independientemente de la verdad real. Eres un fracaso como hija y un fracaso como mujer, dijo. Hasta que no firmes ese papel y demuestres tu lealtad al linaje, eres absolutamente nada para nosotros. Me llamó un fantasma que rondaba por el sótano. Sus palabras estaban cuidadosamente diseñadas para destruir mi autoestima. Hace un año, habrían funcionado a la perfección. Me habría desmoronado bajo el peso aplastante de su decepción y habría rogado por su perdón. Pero mientras él estaba allí gritándome en la cara, escupiendo veneno y orgullo mal colocado, todo lo que pude ver fue a un anciano desesperado defendiendo ferozmente al parásito que lo estaba devorando vivo. No me inmuté y no derramé ni una sola lágrima. Simplemente lo miré fijamente, con mi expresión perfectamente en blanco. La tortura psicológica era insoportable, pero también estaba confirmando todo lo que necesitaba saber para seguir adelante. Tenían cero empatía, cero remordimientos y cero lealtad hacia mí. Dejé que los brutales insultos de Carlos pasaran sobre mí como agua fría sobre una piedra lisa. Asentí lentamente, diciéndole que entendía perfectamente. Le dije que volvería al sótano a pensar detenida y largamente en mi comportamiento egoísta. Carlos se burló y me dio la espalda con puro disgusto. Me alejé, con el estómago vacío, pero con mi determinación completamente forjada en hierro. Querían un fantasma en el sótano.
No tenían idea de que el fantasma estaba actualmente reescribiendo la escritura financiera de todas sus vidas. Me senté en las frías escaleras de madera que bajaban al sótano, escuchando los sonidos amortiguados de mi padre orquestando mi completa ruina social. Carlos estaba sentado en la sala de estar justo encima de mí, caminando de un lado a otro con su teléfono en altavoz. Estaba llamando a cada tía, tío y primo de nuestra familia extendida, difundiendo una narrativa retorcida y cruel sobre mi supuesta crisis mental. Podía escuchar el timbre grueso y retumbante de su voz haciendo eco en las tablas del piso mientras me describía como una mujer codiciosa e inestable que había perdido la cabeza después de ser despedida de Wall Street. Mintió sin esfuerzo, diciéndole a mi tía Viviana que yo estaba tratando de echar a la calle a mi hermana embarazada por pura envidia. Le dijo al tío Marcos que Tomás estaba tratando generosamente de ayudarme a administrar mis finanzas, pero que yo era demasiado arrogante y amargada para aceptar la mano de un hombre blanco. Escuché los jadeos de sorpresa y los murmullos de simpatía de mis familiares que salían del altavoz del teléfono. Las personas que me habían conocido toda mi vida, personas a cuyos hijos yo había dado clases particulares y cuyas hipotecas en secreto había ayudado a pagar, estaban creyendo por completo en sus tóxicas mentiras. Nadie pidió mi versión de la historia. Nadie cuestionó por qué mis padres se habían mudado repentinamente de un lado al otro del país para vivir con su hija desempleada. Simplemente se tragaron el guión patriarcal de que Carlos les estaba dando porque era más fácil creer que la mujer soltera y profesional era la villana. Mi padre colgó el teléfono y declaró en voz alta a la habitación que mi reputación en la comunidad estaba oficialmente muerta. Les dijo a mi madre y a Sofía que yo no tendría a dónde ir ni a quién recurrir hasta que me sometiera a la jerarquía familiar. Apoyé mi cabeza contra la barandilla de madera, tomando un respiro lento y profundo. Era hora de darles exactamente lo que querían. Necesitaba que Tomás llevara ese documento fraudulento al banco lo más rápido posible para que mi abogada pudiera activar la trampa desde el otro lado. Necesitaba realizar la rendición definitiva. Me levanté y me pasé las manos por el cabello, haciéndolo lucir desordenado y descuidado. Me froté los ojos agresivamente hasta que estuvieron rojos y llorosos, sacando el cansancio profundo y genuino de los últimos 3 días para alimentar mi actuación. Dejé que mis hombros cayeran, curvando mi columna para parecer físicamente más pequeña y completamente destrozada. Caminé de regreso al sótano, agarré la carpeta de papel manila que contenía la escritura de renuncia de debajo de mi colchón delgado y subí lentamente las escaleras hacia el piso principal. Empujé la puerta del sótano para abrirla, dejándola crujir ruidosamente para anunciar mi llegada. Entré en la sala de estar, arrastrando los pies contra el piso de roble pulido. Toda la familia dejó de hacer lo que estaba haciendo y se volvió para mirarme. Sofía se detuvo con un puñado de palomitas a mitad de camino a su boca. Beatriz cruzó los brazos sobre su pecho, mirándome con frío juicio. Carlos se puso de pie, con el pecho hinchado como un general victorioso, y Tomás estaba sentado en mi sillón favorito, con una sonrisa de suficiencia y expectación extendiéndose por su rostro. Me paré en el centro de la habitación, apretando la carpeta contra mi pecho, y dejé que la primera lágrima falsa se derramara sobre mis pestañas. Dejé temblar mi labio inferior, luchando por mantener mi voz temblorosa y débil. Miré a mi madre y le pregunté si realmente me odiaba tanto. Le pregunté a mi padre por qué nunca fui lo suficientemente buena para él, sin importar cuánto me esforzara o cuánto dinero ganara. Les dije que el aislamiento me estaba matando y que solo quería volver a ser parte de la familia. Les rogué que dejaran de ser tan crueles conmigo. Carlos dejó escapar un profundo suspiro, sacudiendo la cabeza como si estuviera lidiando con un niño petulante. Me dijo que nadie me odiaba, Natalia, pero que el amor duro era la única manera de quebrar mi terco orgullo. Dijo que la familia requiere sacrificio y que yo finalmente estaba aprendiendo la lección. Beatriz intervino, diciéndome que dejara de llorar y de hacer una escena porque el estrés era malo para el bebé de Sofía. Asentí sumisamente, secándome las lágrimas de las mejillas con el dorso de mi mano temblorosa. Caminé lentamente hacia Tomás, que prácticamente vibraba de codicia. Le entregué la carpeta de papel manila y un bolígrafo negro. Le dije que lamentaba haber sido tan difícil y que solo quería que terminaran las peleas. Dije que firmaría el contrato de arrendamiento para que él pudiera administrar la casa y yo pudiera simplemente descansar en el sótano. Tomás me arrebató la carpeta de las manos a la velocidad del rayo, con los ojos muy abiertos por la emoción depredadora.
Abrió el documento en la última página, señalando con entusiasmo la línea de la firma. Ni siquiera intentó consolarme ni fingió preocuparse por mi angustia. Simplemente golpeó el papel y me dijo que lo firmara para que todos pudiéramos seguir adelante y volver a ser una familia feliz. Tomé el bolígrafo, haciendo que mi mano temblara violentamente a propósito. Presioné la punta de la tinta contra el papel blanco y crujiente y firmé lentamente con mi nombre en la parte inferior de la escritura de renuncia. En el momento en que el bolígrafo se levantó de la página, Tomás arrancó el documento de debajo de mi mano. Lo levantó, sosteniéndolo hacia la luz como si acabara de extraer un diamante de una mina. Una risa enorme y triunfante brotó de su pecho. Miró a Sofía y levantó el puño en el aire, celebrando su victoria. Carlos palmeó a Tomás en la espalda, diciéndole que era un buen hombre por asumir una carga tan pesada. Beatriz finalmente me sonrió, diciéndome que había tomado la decisión correcta para el linaje. Tomás me ignoró por completo, sacando su teléfono del bolsillo. Inmediatamente abrió sus mensajes y comenzó a escribir furiosamente. Lo escuché murmurarle a Carlos que estaba enviando una foto de la escritura firmada a su abogado en ese mismo momento para poder asegurar el préstamo extraterritorial antes de que terminara el día hábil. Dijo que la casa era oficialmente suya y que el dinero en efectivo sería transferido a sus cuentas para mañana por la mañana. Me quedé allí viéndolos celebrar su robo exitoso. Parecía una mujer destrozada que acababa de perder todo lo que poseía. Me di la vuelta, envolviendo mis brazos alrededor de mí misma, y caminé lentamente fuera de la sala de estar. Mantuve la cabeza baja mientras bajaba las escaleras de madera de regreso al sótano húmedo y frío. Cerré la pesada puerta detrás de mí y escuché cómo el pestillo encajaba firmemente en su lugar, encerrándome en la oscuridad. En el momento en que estuve sola, el temblor se detuvo por completo. Me quedé perfectamente quieta en la habitación de concreto completamente a oscuras. Las lágrimas falsas se secaron en mis mejillas al instante. Los latidos de mi corazón se desaceleraron, volviendo a un ritmo tranquilo y constante. Por encima de mí, podía escuchar los sonidos amortiguados de mi familia vitoreando, descorchando una botella de champán para celebrar su nueva riqueza. Pensaban que acababan de asegurar un activo de $1,5 millones. No tenían idea de que mi firma en ese papel no valía absolutamente nada, y al presentarlo a un banco federal, Tomás acababa de cometer un delito grave de fraude electrónico. Me quedé en el sótano oscuro, escuchando sus risas de alegría, y una sonrisa amplia y aterradora se extendió lentamente por mi rostro. El anzuelo estaba clavado profundamente en sus bocas, y todo lo que tenía que hacer ahora era recoger el sedal. Pasaron 2 largas semanas. El ambiente en la casa había cambiado por completo de una ocupación hostil a una celebración arrogante. Tomás se movía por las habitaciones con la arrogancia de un rey que acababa de conquistar un nuevo territorio. Inmediatamente había contratado a un contratista local para destrozar mi inmaculado jardín delantero para comenzar a sentar las bases de una costosa piscina climatizada que no podía pagar. Sofía pasaba sus días descansando en la terraza trasera, quejándose del ruido de la construcción mientras al mismo tiempo alardeaba por teléfono con sus amigas sobre su lujosa nueva propiedad frente al mar. Mis padres atendían todos sus caprichos, trayendo bebidas y haciendo recados, completamente convencidos de que su brillante yerno había asegurado su futuro financiero. Yo permanecí en el sótano, un fantasma silencioso observando el circo absoluto sobre mí, mientras mi abogada finalizaba la adquisición de su deuda en mora en Nueva York. El viernes de la segunda semana, una flota de camionetas blancas de catering entró en el camino de entrada. Tomás estaba organizando lo que él llamó un evento exclusivo de inauguración de la casa y creación de redes de inversores. Había enviado invitaciones pesadas y en relieve a una lista seleccionada de la élite de Martha's Vineyard. Invitó a políticos locales, residentes ricos de verano y varios inversores privados agresivos a los que intentaba cortejar desesperadamente para financiar su próxima estafa. Quería usar la pura opulencia de mi casa de $1,5 millones para proyectar una imagen de éxito absoluto y estabilidad a las personas que tenían el efectivo que necesitaba. El patio trasero se transformó en un fastuoso espacio para eventos. Se erigieron gruesas carpas de lona blanca en el césped. Se colgaron luces de cadena entre los robles, y se instaló una enorme barra de mariscos crudos en el patio, goteando con hielo triturado, ostras y pinzas de langosta gigantes. Un trío de jazz tocaba suavemente en la esquina. Mi madre, Beatriz,
Estaba en su elemento, usando un vestido floral brillante y un sombrero de ala ancha, flotando de grupo en grupo, presentándose como la matriarca de esta exitosa familia. Carlos estaba cerca de la barra, con un cigarro apretado entre los dientes, contándole en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar sobre la supuesta brillante perspicacia inmobiliaria de Tomás. Me prohibieron estrictamente asistir. Más temprano esa mañana, Tomás había bajado al sótano, con el rostro enrojecido de emoción, y me ordenó que me mantuviera fuera de la vista. Me dijo que mi energía deprimente y mi estado de desempleada arruinarían la estética de alta gama de su fiesta. Dijo que sus inversores no necesitaban saber que alojaba un caso de caridad en su sótano. Acepté dócilmente, prometiendo quedarme en silencio fuera del camino. Pero a medida que avanzaba la tarde y el sonido de las copas de champán chocando y las fuertes risas se filtraban por las tablas del piso, supe que era hora de hacer mi aparición. Mi abogada me había enviado el correo electrónico de confirmación final hacía 10 minutos. La trampa estaba completamente armada. No usé la ropa arrugada en la que había estado viviendo durante las últimas 2 semanas. Fui a mi contenedor de almacenamiento de plástico y saqué un vestido de seda verde esmeralda hecho a medida que había usado para una celebración de una fusión corporativa masiva en Wall Street. Me puse un par de tacones de diseñador y me apliqué el maquillaje con meticulosa precisión. Me veía exactamente como la despiadada contadora forense que era. Subí las escaleras del sótano, sintiendo el gran peso de los documentos legales doblados cuidadosamente en mi bolso de mano. Salí por la puerta trasera hacia el patio, y el cálido sol de la tarde golpeó mi rostro. El jardín estaba lleno de gente elegantemente vestida riendo y comiendo mariscos caros. Caminé lentamente entre la multitud, el sonido de mis tacones haciendo clic contra los adoquines de piedra. Varias personas se giraron para mirarme, admirando el vestido y asumiendo que yo era una de las ricas inversoras de Tomás. Vi a mi familia reunida cerca del centro del césped. Tomás estaba presidiendo, rodeado por un grupo de hombres mayores con trajes de lino caros. Tenía un vaso de whisky en una mano y gesticulaba expansivamente con la otra. Beatriz me vio primero. La sonrisa desapareció por completo de su rostro, reemplazada por una mirada de furia pura y aterrorizada. Rápidamente dejó su copa de champán en la bandeja de un camarero que pasaba y comenzó a marchar hacia mí, con los ojos brillando de ira. Me siseó en voz baja, exigiendo saber qué creía que estaba haciendo. Me dijo que estaba avergonzando a la familia y me ordenó que volviera a bajar de inmediato antes de que Tomás me viera. Miré a mi madre y sonreí con una sonrisa fría y practicada. Solo salgo a tomar aire fresco y celebrar el éxito de la familia, le dije. La esquivé suavemente, dirigiéndome directamente hacia el grupo de inversores. Tomás me notó cuando me acercaba. Su expresión arrogante vaciló por una fracción de segundo, un destello de irritación genuina cruzó por sus facciones antes de que rápidamente se pusiera una sonrisa falsa y acogedora para su audiencia. Dejó escapar una risita fuerte y forzada y me pasó un brazo alrededor de los hombros, agarrándome con demasiada fuerza. Anunció al grupo de hombres ricos que esta era su encantadora cuñada, Natalia. Me palmeó el hombro de forma condescendiente y les dijo a los inversores que yo había pasado recientemente por tiempos muy difíciles y había perdido mi trabajo en la ciudad. Dijo que él y Sofía amablemente me habían acogido y me estaban dejando quedarme en el sótano hasta que pudiera recuperarme. Los hombres mayores asintieron con murmullos comprensivos, elogiando a Tomás por su increíble generosidad y profundo compromiso con su familia. Uno de ellos levantó su vaso y le dijo a Tomás que un hombre que cuida de su familia extendida es un hombre al que se le puede confiar su dinero. Mi padre, Carlos, sonrió con orgullo, de pie justo detrás de Tomás, asintiendo con entusiasmo. Sofía se acercó, descansando una mano sobre su vientre de embarazada, mirándome con absoluta lástima. Tomás apretó mi hombro de nuevo y se inclinó cerca, con su aliento oliendo a whisky caro. Me susurró al oído, sonríe, sígueme la corriente y sal de mi vista antes de que te eche a la calle. Giré la cabeza, mirándolo directamente a sus ojos arrogantes, y la sonrisa que le di fue tan afilada que podría haber cortado vidrio. La fiesta era hermosa, pero era hora de reducirla a cenizas. El trío de jazz terminó su set, y un suave murmullo de conversación se instaló sobre el césped. Me posicioné cerca de la enorme barra de crudos, asegurándome de tener una vista clara y sin obstrucciones del patio donde estaba parado Tomás. Era el momento de su gran actuación.
Tomás levantó su copa de champán de cristal y agarró una cuchara de plata de una mesa cercana. Hizo tintinear el metal contra el cristal, el sonido agudo y resonante cortando el ruido ambiental de la fiesta. Los invitados dejaron de hablar lentamente y dirigieron su atención hacia él. Se aclaró la garganta y mostró su sonrisa corporativa perfectamente practicada. Agradeció a todos por venir a Oak Bluffs para celebrar esta ocasión trascendental. Habló sobre cómo Martha's Vineyard siempre había sido un símbolo de éxito de élite y cómo se sentía verdaderamente bendecido de reclamar finalmente su pedazo de esta comunidad histórica. Gesticuló expansivamente hacia mi hermosa casa de tejas de cedro, llamándola la joya más reciente en la cartera de bienes raíces de Apex Holdings. Mintió sin esfuerzo a la multitud de hombres ricos de capital privado, diciéndoles que su firma se estaba expandiendo agresivamente y que esta propiedad era solo la primera de muchas adquisiciones de lujo planeadas para el próximo año fiscal. Los inversores asintieron con aprobación, levantando sus copas por su supuesto éxito. Tomás se empapó de su admiración, pero su ego exigía más. Quería ser adorado como un salvador benévolo. Dejó que su sonrisa se desvaneciera en una expresión de deber solemne y giró la cabeza para explorar la multitud. Sus ojos se fijaron en mí, parada en silencio junto a la barra de mariscos con mi vestido de seda verde esmeralda. Extendió la mano, señalándome directamente, asegurándose de que todos y cada uno de los invitados giraran la cabeza para seguir su mirada. Tomás bajó la voz, adoptando un tono de profunda y falsa compasión. Le dijo a la multitud que, si bien hoy era una celebración de su éxito corporativo, también era un testimonio de la importancia de la familia. Les dijo que la hermosa mujer parada junto a la barra de mariscos era su cuñada, Natalia. Dejó escapar un suspiro profundo y dramático y sacudió la cabeza, mirándome con absoluta lástima. Anunció a todo el césped que yo había sufrido recientemente un colapso mental y financiero devastador después de haber sido despedida sin ceremonias de mi trabajo en Wall Street. El silencio en el patio se volvió absoluto. Los invitados adinerados me miraban fijamente, con los ojos muy abiertos por la curiosidad morbosa. Tomás continuó su asesinato público de mi carácter sin un ápice de vacilación. Les dijo a todos que yo había administrado pésimamente mis finanzas y me había enterrado en una montaña de deudas de consumo tóxicas. Dijo que estaba a escasos días de la bancarrota total y la ruina absoluta. Afirmó que el estrés había roto mi mente y que era completamente incapaz de cuidar de mí misma, y mucho menos de una propiedad inmobiliaria de primera calidad de $1,5 millones. Se puso una mano sobre el corazón y miró a los inversores privados. Les dijo que, como cabeza de familia, simplemente no podía quedarse de brazos cruzados y ver a su cuñada quedarse sin hogar. Así que, dijo, tomó la difícil decisión de intervenir y absorber mis enormes pasivos financieros. Anunció en voz alta que yo le había entregado la escritura de esta casa a principios de esta semana solo para saldar mis vergonzosas deudas. Se pintó a sí mismo como un héroe que había sacrificado su propio capital para salvar a una solterona patética e incompetente de las consecuencias de sus propias terribles decisiones. Incluso añadió que amablemente me estaba permitiendo vivir en el sótano sin terminar sin cobrarme nada para que pudiera sanar mi frágil estado mental. Sofía interpretó su papel a la perfección. Se acercó a Tomás y apoyó la cabeza contra su hombro, frotándose el vientre de embarazada. Le dijo a la multitud que había sido muy difícil para su familia ver a su hermana mayor perder el control. Dijo que sin la increíble perspicacia para los negocios y el espíritu generoso de Tomás, lo habrían perdido todo. Me miró y ofreció una sonrisa débil y temblorosa, diciéndole a la multitud que solo estaban orando para que yo volviera a encontrar mi camino. Los inversores prácticamente se derritieron ante su demostración de gracia maternal y dolor fraternal. Mi padre, Carlos, dio un paso adelante, dirigiéndose a la multitud de inversores. Dijo con voz fuerte y retumbante que se necesita a un hombre fuerte para guiar a una familia a través de una crisis. Dijo que estaba orgulloso de llamar hijo a Tomás y que mi fracaso era una lección de humildad difícil pero necesaria. Básicamente le dijo a un patio lleno de extraños que yo merecía mi supuesta ruina y que no era nada sin la caridad de su yerno blanco. La traición fue tan profunda, tan completamente absoluta, que cortó efectivamente el último y minúsculo hilo de apego emocional que me quedaba por las personas que me criaron. Tomás levantó su copa en el aire, ofreciendo un brindis por las segundas oportunidades y la fuerza perdurable del deber familiar. La multitud aplaudió cortésmente, murmurando su aprobación por su extraordinaria generosidad.
Me miró por encima del borde de su copa de champán, con los ojos ardiendo de triunfo absoluto y malicioso. Pensaba que me había destruido por completo. No aparté la mirada. No me sonrojé y no lloré. Me quedé perfectamente quieta bajo el cálido sol de la tarde, dejando que las miradas compasivas de 50 extraños adinerados me invadieran. Sentí el gran peso de los documentos legales en mi bolso de mano y la certeza fría y dura de mi venganza inminente. Dejé que Tomás saboreara sus aplausos durante exactamente 10 segundos. Le dejé disfrutar de la cima absoluta de su existencia fraudulenta porque sabía exactamente cuán lejos iba a ser la caída. La fiesta no había terminado. Solo estaba llegando a la mejor parte. Esperé exactamente 12 segundos, dejando que los aplausos educados se desvanecieran en el húmedo aire del verano. Alisé el frente de mi vestido de seda verde esmeralda y apreté mi agarre en mi bolso de mano. Di un paso lento y deliberado hacia adelante, el sonido de mis tacones de diseñador haciendo un clic agudo contra el patio de piedra. La multitud de inversores adinerados y miembros de la alta sociedad se separó naturalmente para mí, sus ojos siguiendo mis movimientos con una mezcla de lástima y fascinación morbosa. Esperaban que yo corriera adentro y escondiera mi rostro de vergüenza. Pero no me retiré, y ciertamente no lloré. Caminé directamente hacia la pequeña plataforma de madera donde el trío de jazz había instalado sus instrumentos, manteniendo la cabeza en alto y los hombros hacia atrás. Tomás me vio acercarme, y su sonrisa de suficiencia vaciló de inmediato. Sus ojos se movieron nerviosamente entre mí y los hombres de capital privado parados cerca. Dio un paso rápido hacia adelante, levantando una mano para intentar bloquear mi camino. Siseó en voz baja, con su voz tensa por el pánico repentino: no hagas una escena. Vuelve abajo antes de que haga que seguridad te retire de las instalaciones. Lo ignoré por completo, deslizándome más allá de su brazo extendido con una gracia helada que lo hizo congelarse en seco. Mi padre, Carlos, comenzó a moverse hacia mí, con el rostro enrojecido de ira, pero estaba demasiado lejos para alcanzarme a tiempo. Subí a la plataforma baja de madera y caminé directamente hacia el soporte del micrófono. Extendí la mano y toqué la rejilla metálica del micrófono con mi dedo índice. Un fuerte estallido de estática resonó a través del extenso césped, silenciando al instante los murmullos persistentes de la multitud. Ajusté el soporte del micrófono, llevándolo a mi altura exacta. Miré hacia el mar de trajes a medida y vestidos florales, haciendo contacto visual deliberado con los hombres más poderosos de la multitud. Mantuve mi voz perfectamente nivelada, tranquila y totalmente desprovista de la histeria emocional que mi familia acababa de prometerles. Gracias a todos por su paciencia, comencé. Solo quería agregar unas cuantas palabras cruciales al conmovedor discurso de mi cuñado. Tomás tiene toda la razón sobre las duras realidades del mundo financiero y la suma importancia de responsabilizar a los miembros de la familia por sus deudas. Vi a Tomás tragar saliva, con su nuez de Adán subiendo y bajando contra su apretado cuello blanco. Miró a sus inversores, forzando una sonrisa rígida e incómoda, tratando de hacer pasar la interrupción como los desvaríos tristes de un pariente inestable. No miré a mi familia. Dirigí mi atención por completo al grupo de hombres mayores con trajes de lino, los tiburones de capital privado a los que Tomás intentaba estafar desesperadamente. Como contadora forense que pasó una década desentrañando fraudes corporativos masivos en Wall Street, dije, siempre he creído que la transparencia total es la piedra angular absoluta de cualquier estrategia de inversión exitosa. Noto que varios de ustedes probablemente estén considerando firmar cheques masivos hoy basados en la brillante cartera de bienes raíces que él acaba de presentar. La diligencia debida lo es todo en los negocios, y un hombre que se jacta públicamente de adquirir una propiedad de $1,5 millones para saldar una deuda debería estar más que dispuesto a compartir la mecánica legal y financiera exacta de esa transacción. Los inversores se inclinaron hacia adelante, su postura cambiando de una diversión relajada a un agudo interés profesional. Reconocieron mi vocabulario corporativo y mi absoluta compostura. Este no era el comportamiento de una mujer que sufría un colapso mental. Esta era la postura de una ejecutiva implacable ejecutando una adquisición hostil justo enfrente de sus ojos. Alcancé mi bolso de mano y saqué la gruesa pila de documentos legales doblados. El papel crujiente y pesado crujió fuertemente en el patio silencioso. Tomás finalmente rompió su fachada. Entró en pánico, dando 2 pasos rápidos hacia la plataforma.
Intentó reír fuerte y artificialmente, diciéndole a la multitud que yo estaba claramente confundida y había olvidado tomar mi medicación. Le ordenó a Carlos que me escoltara físicamente al interior de la casa. Pero uno de los inversores principales de capital privado, un hombre mayor con cabello plateado y una mirada penetrante y calculadora, levantó una sola mano autoritaria. «Siéntate», le dijo a Tomás, «y déjala hablar». La autoridad en la voz del anciano detuvo a Tomás en seco. Estaba completamente atrapado, paralizado por la misma audiencia de riqueza que había reunido para adorarlo. Miré hacia abajo a Tomás, mi expresión completamente desprovista de piedad. Un hombre de negocios verdaderamente brillante siempre debe monitorear de cerca sus cuentas operativas durante una adquisición de activos importante, le dije. Has estado esperando todo el día a que se apruebe la transferencia bancaria masiva de tu nuevo prestamista extraterritorial no regulado, los fondos que aseguraste usando mi casa como garantía ilegal. Estabas tan ocupado celebrando tu riqueza robada, bebiendo champán caro y humillándome públicamente que descuidaste por completo revisar tus notificaciones. Me acerqué al micrófono, bajando la voz a un registro mortalmente serio que se escuchó por todo el césped. Tomás, saca tu teléfono del bolsillo en este momento. Revisa las alertas financieras urgentes que acabas de recibir tanto de tu banco principal como de tu firma de préstamos extraterritoriales. Durante un segundo largo y agonizante, nadie se movió. Tomás me miró fijamente, con el rostro perdiendo todo su color. Su mano se movió instintivamente hacia el bolsillo del pecho de su chaqueta a medida. Lentamente metió la mano en su bolsillo y sacó su costoso teléfono inteligente, con los dedos rígidos y torpes. En ese preciso momento, la trampa que había tendido meticulosamente con mi abogada en Nueva York finalmente se cerró de golpe con una eficiencia brutal. Comenzó con un solo pitido digital agudo del teléfono de Tomás. Luego, otro timbre penetrante resonó desde la carpa de lona blanca donde estaba parada Sofía. Su teléfono vibró fuerte y violentamente contra la mesa de metal. Medio segundo después, el teléfono de mi padre comenzó a sonar continuamente desde el interior del bolsillo de su chaqueta. Una cascada masiva de alertas simultáneas, notificaciones bancarias y mensajes de texto urgentes inundó sus dispositivos al mismo tiempo. Sofía jadeó ruidosamente, mirando su pantalla brillante, sus ojos abriéndose de par en puro y absoluto horror. Carlos tanteó con su teléfono, entrecerrando los ojos ante la pantalla brillante antes de que se le cayera la mandíbula con total incredulidad. Tomás miró su propia pantalla, con las manos temblando tan violentamente que el teléfono casi se le escapó y se hizo añicos en el patio de piedra. El conquistador arrogante y engreído que acababa de jactarse de su inmensa riqueza generacional fue borrado por completo. Parecía un hombre que acababa de ver la tierra abrirse y tragarse toda su existencia. Los inversores adinerados se movieron incómodos, dándose cuenta de que se estaba desarrollando una ruina financiera catastrófica justo enfrente de ellos. Me quedé en la plataforma sosteniendo el micrófono, viendo cómo el terror absoluto se apoderaba de los rostros de mi familia, esperando para dar el golpe final y mortal. El sonido sincronizado de los teléfonos finalmente se detuvo, dejando un silencio pesado y sofocante sobre el soleado patio. Tomás miró su pantalla, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Sofía comenzó a temblar, agarrándose a los bordes de la carpa de lona blanca en busca de apoyo. Los inversores de capital privado, los hombres a los que Tomás había pasado semanas intentando impresionar, observaron esta desintegración repentina con ojos agudos y calculadores. Ellos mismos eran depredadores, y podían oler la sangre en el agua. Me acerqué al micrófono. ¿Quieres compartir las buenas noticias de tu prestamista extraterritorial con tus estimados invitados, Tomás? Lentamente levantó la cabeza para mirarme, con los ojos muy abiertos y completamente vacíos. No podía hablar. Está bien, dije. Estaré más que feliz de explicarle la situación a todos los presentes. Dirigí mi mirada de nuevo a la multitud. Todos ustedes recuerdan la historia hermosa y conmovedora que Tomás acaba de contarles. La historia sobre un cuñado benévolo que interviene para salvar a su cuñada mentalmente inestable y financieramente arruinada. La realidad es mucho más siniestra. Expliqué que hace 2 días, Tomás me había entregado un documento que llamó un contrato de arrendamiento residencial. Pero no pasé una década en Wall Street sin aprender a leer la letra pequeña, le dije a la multitud. El documento no era un contrato de arrendamiento en absoluto.
Era una escritura de renuncia, un instrumento legal diseñado para despojarme de mi propiedad y transferir el título de esta propiedad de $1,500,000 directamente a su nombre. Un murmullo de conmoción recorrió la multitud. El inversor mayor de cabello plateado se cruzó de brazos, su expresión endureciéndose en una máscara de puro disgusto. Tomás no estaba tratando de salvarme, continué. Estaba tratando de robar mi casa porque su propia empresa, Apex Holdings, es completamente insolvente y necesitaba desesperadamente una garantía física para asegurar un préstamo extraterritorial de alto interés. Tomás finalmente encontró su voz. Era débil y áspera. Me señaló con un dedo tembloroso, diciéndole a la multitud que yo estaba mintiendo. Gritó que tenía la escritura firmada y que la propiedad era legalmente suya. Insistió en que el banco ya había aprobado el préstamo y que el dinero estaba en camino. Dejé escapar una risa suave y fría que hizo eco perfectamente a través de los altavoces. Miré directamente a Tomás y entregué la primera parte de mi carga útil definitiva. Tienes toda la razón en una cosa. Firmé ese papel. Me senté en el oscuro sótano y lloré lágrimas falsas y escribí mi firma personal justo en la línea inferior, exactamente donde querías. Pero cometiste un error de cálculo fatal. Asumiste que por ser una mujer soltera, compraba mis bienes raíces de la manera en que lo hace la gente normal e ingenua. Le expliqué al jardín en silencio que, como auditora profesional, nunca dejo mis activos personales expuestos a posibles responsabilidades. No compré esta hermosa e histórica casa de playa bajo el nombre de Natalia. La propiedad es propiedad exclusiva de un fideicomiso corporativo ciego llamado N-Trust Corporation, del cual yo soy la única funcionaria corporativa. Por lo tanto, la casa de la playa nunca fue mía para regalarla como individuo. Vi que la comprensión lo golpeó como un golpe físico en el estómago. Le expliqué la ley lentamente, usando palabras simples. Debido a que la propiedad pertenecía a una entidad corporativa, mi firma personal en tu pequeña escritura de renuncia no tiene ningún sentido. No tenía absolutamente ninguna autoridad legal para transferir un activo corporativo usando mi nombre personal. El documento que tienes en tus manos, el documento del que te has jactado y celebrado, es legalmente nulo. No vale absolutamente nada. Tomás se tambaleó hacia atrás, chocando con la barra de mariscos crudos. Varias ostras cayeron haciendo ruido en el patio de piedra. Pero no había terminado. Aunque ese trozo de papel no pudo transferir mi casa, tiene otro uso muy específico. Hace menos de una hora, escaneaste ese documento fraudulento y lo transmitiste electrónicamente a través de las fronteras estatales a un banco federal para asegurar un préstamo masivo en efectivo. Enviar una escritura de propiedad falsificada o legalmente nula a una institución financiera para extraer capital no es solo un simple error. Es la definición del libro de texto de fraude electrónico federal y fraude bancario. La atmósfera en el jardín cambió instantáneamente de un drama familiar incómodo a la escena de un crimen en vivo. Los inversores de capital privado dieron un paso atrás físicamente, poniendo una distancia real entre ellos y Tomás. El inversor de cabello plateado sacó su teléfono, dándole la espalda a Tomás por completo. Sofía dejó escapar un sollozo fuerte y penetrante, colapsando de nuevo en su silla. Carlos miró a Tomás, su rostro poniéndose de un peligroso tono rojo. El ídolo de oro al que había adorado estaba de pie ante él como un criminal probado. Mi firma no le había dado mi casa. Simplemente le había entregado un boleto de ida a una prisión federal. Y la mejor parte era que aún no había revelado la segunda mitad de mi trampa. Miré a Tomás, que ahora se apoyaba pesadamente contra la barra exterior. El fraude electrónico es simplemente el aperitivo de la celebración de esta tarde, dije. Como contadora forense, no solo encuentro dinero robado. También sé exactamente cómo adquirir deudas incobrables. Miré a los inversores de capital privado. ¿Realmente pensaron que yo había estado sentada en ese sótano de concreto húmedo llorando por mi carrera arruinada durante las últimas 2 semanas? Cuando dejé mi alto cargo en Wall Street, no me fui con las manos vacías. Mi firma me ofreció un paquete de indemnización muy lucrativo por valor de $2,5 millones. Un grito ahogado colectivo recorrió a los invitados. Sofía levantó la cabeza bruscamente, mirándome a través de sus lágrimas. Mi padre, Carlos, se agarró al borde de una mesa, con los nudillos blancos. Dirigí mi atención directamente a Tomás.
Con $2,5 millones en capital líquido, una persona tiene muchas opciones de inversión. Decidí hacer una inversión mucho más personal. En el mundo financiero, existe un mercado especializado para deudas en mora. Cuando una empresa como Apex Holdings incumple por completo el pago de sus préstamos con altos intereses, los prestamistas originales a menudo venden esa deuda tóxica a compradores externos por unos pocos centavos por dólar. Caminé hasta el borde de la plataforma de madera. Esta mañana temprano, antes de que los proveedores de catering siquiera llegaran, mi abogada en Nueva York ejecutó una transacción altamente confidencial. Usé mi paquete de indemnización masivo para comprar la totalidad de tus préstamos mezzanine en mora directamente a tus agresivos prestamistas de capital privado. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Al comprar esa deuda, he asumido oficialmente el papel de tu institución financiera principal. El inversor de cabello plateado soltó un ladrido de risa bajo, un sonido de puro aprecio profesional por una matanza financiera ejecutada sin problemas. Procesa eso con cuidado, Tomás, dije. Ya no soy solo la cuñada a la que intentaste desalojar y humillar públicamente. No soy el patético caso de caridad que permitiste vivir en el sótano. Con absoluta certeza legal, ahora soy tu mayor y única acreedora. Me debes más de $3 millones en capital e intereses compuestos. Observé cómo los últimos restos de su arrogante personaje se vaporizaban por completo. El hombre que acababa de pararse frente a esta multitud de élite de repente se reveló como un cascarón completamente vacío. No era dueño de la casa de lujo en la que estábamos. No era dueño de su empresa fracasada. Ni siquiera era dueño del costoso traje a medida que llevaba puesto. Yo era su dueña. Yo era dueña de todos y cada uno de los pasivos financieros que él había creado. Sofía dejó escapar un gemido patético, agarrándose el estómago. Dime que es mentira, le exigió a Tomás. Dime que tienes el dinero para arreglar esto. Pero Tomás ni siquiera podía mirarla. Mi madre, Beatriz, comenzó a llorar lágrimas reales de pánico. Carlos dio un paso adelante, con la voz temblorosa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? ¿Cómo pudiste ser tan cruel como para destruir a tu cuñado y arruinar el futuro de tu hermana embarazada? Me volví hacia mi padre, con la mirada fría e implacable. Yo no destruí a nadie. Tomás se destruyó a sí mismo en el momento en que decidió dirigir una empresa fantasma fraudulenta y robarle a su propia familia. Hace 20 minutos, te paraste frente a esta multitud y les dijiste a todos que yo merecía perder mi hogar. Estabas perfectamente feliz de verme arder cuando pensabas que Tomás era el que sostenía el fósforo. La lealtad familiar es una calle de doble sentido. En el momento en que conspiraron para robar mi casa y obligarme a ir al sótano, dejaron de ser mi familia. Solo eran malas inversiones, y yo simplemente las estaba liquidando. La multitud estaba en absoluto silencio, completamente cautivada. Los inversores ya no me miraban con lástima. Me miraban con un respeto profundo. Pero a la obra maestra de mi venganza todavía le faltaba su pincelada final. Volví a mirar a Tomás. Ser tu acreedor principal me otorga algunos privilegios legales muy específicos con respecto a tus activos líquidos restantes. ¿Quieres saber qué pasó con los $800,000 que le robaste a mis padres? Tomás se estremeció. Mi madre, Beatriz, dejó de llorar y levantó la cabeza bruscamente. Carlos dio un paso vacilante hacia adelante. ¿De qué estás hablando? Ese dinero estaba invertido de forma segura en el fondo de expansión de Apex Holdings. Miré a mi padre con una extraña mezcla de lástima y absoluto disgusto. No hay fondo de expansión. Apex Holdings es un cascarón vacío. Los $800,000 que tú y Beatriz transfirieron de la venta de su casa en Atlanta no se destinaron a construir ningún tipo de riqueza generacional. Fueron directamente a la cuenta operativa principal de Tomás, que ya estaba en números rojos. Me giré para dirigirme a la silenciosa multitud. Cuando un deudor incumple con un préstamo comercial multimillonario, al acreedor principal se le otorga legalmente el poder de iniciar un barrido automático de las cuentas del deudor. En el momento en que usé mi indemnización para comprar la deuda en mora de Tomás esta mañana, mi abogada inmediatamente presentó el papeleo para activar ese barrido. Caminé unos pasos más cerca de Tomás. Hace menos de una hora,
justo en el momento en que estabas descorchando tu primera botella de champán caro, mi cuenta de fideicomiso corporativo inició un embargo directo sobre Apex Holdings. El sistema detectó una afluencia masiva de efectivo en su cuenta operativa. Eran exactamente los $800.000 que mis padres le habían entregado tontamente. El patio estaba tan silencioso que podía escuchar el hielo derritiéndose en la barra de mariscos. Miré directamente a los ojos de mi padre y entregué la verdad aplastante y final. El banco ni siquiera pidió permiso a Tomás. El sistema automatizado simplemente bloqueó su cuenta, confiscó la totalidad de los $800.000 y los envió directamente a mi fideicomiso corporativo seguro para pagar una fracción de su saldo vencido masivo. El dinero que ganaron vendiendo la casa en la que crecí, los ahorros de toda su vida que entregaron a un estafador blanco para fastidiar a su propia hija, ahora está legal y permanentemente depositado en mi cuenta bancaria. Carlos dejó escapar un sonido como un animal moribundo. Se tambaleó hacia atrás, y las rodillas le flaquearon. Se agarró al borde de una mesa de lino blanco, haciendo que una bandeja de copas de cristal cayera estrepitosamente al patio de piedra. Miró a Tomás, con el rostro torcido en una máscara de pura agonía y rabia. «Es verdad», rogó. Tomás se quedó mirando sus caros zapatos de cuero, confirmando con su silencio cada una de las palabras. Beatriz dejó escapar un grito espeluznante. Cayó de rodillas en el césped bien cuidado, rasgándose su vestido floral, sollozando incontrolablemente. En ese momento exacto se dio cuenta de que literalmente había tirado por la borda toda su vida, su hogar, su seguridad y su relación con su hija, todo por un parásito arrogante que los había tratado como verdaderos idiotas. Sofía estaba hiperventilando. Me miró con ojos salvajes y desesperados. «Tienes que devolver el dinero. Le estás robando a mi hijo por nacer». Miré a mi hermana, la niña de oro, y no sentí absolutamente nada. Yo no robé nada. Simplemente cobré una deuda legalmente verificada de una corporación fraudulenta. Si quieres que te devuelvan el dinero, probablemente deberías preguntarle a tu esposo por qué les mintió a todos y se jugó tu herencia. Los inversores comenzaron a dirigirse silenciosamente hacia la puerta lateral. Tomás se empujó repentinamente lejos de la barra, y su rostro se volvió de un violento tono púrpura. El shock finalmente había pasado, sin dejar nada más que una rabia cruda y desesperada. «Me tendiste una trampa», gritó. «Eres una bruja manipuladora que planeó esto desde el principio». Dio un paso amenazador hacia mí, con los puños fuertemente apretados. Pero antes de que pudiera siquiera levantar la mano, un nuevo sonido perforó el húmedo aire del verano. Débil al principio, pero creciendo rápidamente, el sonido inconfundible y penetrante de las sirenas de policía. El fuerte crujido de la grava señaló la llegada de 2 patrullas de policía de Oak Bluffs. Sus luces rojas y azules intermitentes cortaron bruscamente el cálido sol de la tarde. 4 oficiales uniformados salieron de sus vehículos, con expresiones estrictamente profesionales. Caminaron con propósito por el camino de entrada y hacia el patio de piedra donde mi familia se estaba desintegrando actualmente. Los inversores de capital privado se separaron como el Mar Rojo. Mi abogada había sido increíblemente meticulosa. Cuando presentó los documentos, también se puso en contacto con las autoridades locales y con la División Federal de Delitos Financieros. La policía no estaba aquí para hacer preguntas. Estaban aquí para ejecutar una orden de arresto federal. El oficial principal, un hombre alto con cabello canoso, miró directamente a Tomás. «Tomás», afirmó, usando su nombre legal completo, «dé un paso al frente y ponga las manos detrás de la espalda». Tomás se congeló, con los ojos moviéndose frenéticamente, buscando una salida que simplemente no existía. Miró a los agentes de policía y luego me miró a mí, de pie perfectamente quieta en la plataforma de madera. Algo dentro de su mente se rompió por completo. Dejó escapar un grito gutural, un sonido de pura furia desquiciada, y se abalanzó directamente hacia mí. Cubrió la distancia entre la barra y la plataforma en 2 grandes zancadas, con los brazos extendidos. Pero yo ni siquiera me inmuté. Me había preparado para este momento exacto. Temprano esa mañana, había contratado en silencio a 2 contratistas de seguridad privada, dándoles instrucciones de mezclarse con el personal del catering y esperar mi señal.
Antes de que Tomás pudiera siquiera tocar el dobladillo de mi vestido de seda, 2 hombres enormes con uniformes negros de catering lo interceptaron en pleno vuelo. Lo abordaron con brutal eficiencia, empujando su hombro con fuerza contra los adoquines de piedra. Tomás se agitaba salvajemente en el suelo, pateando y gritando. Los agentes de policía locales intervinieron de inmediato para ayudar a los guardias de seguridad. Le inmovilizaron los brazos detrás de la espalda, empujando su rostro contra la piedra fría y húmeda. El agudo clic metálico de las esposas cerrándose fuertemente alrededor de sus muñecas fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en toda mi vida. El oficial principal levantó a Tomás sobre sus rodillas, sus pantalones cortos color caqui a medida estaban ahora manchados de tierra y champán derramado. El oficial le leyó en voz alta sus derechos Miranda, informándole que estaba siendo detenido por múltiples cargos de delitos graves, incluyendo fraude electrónico, fraude bancario y la falsificación de documentos inmobiliarios federales. Sofía volvió a gritar, intentando correr hacia su marido, pero Carlos la retuvo. Lloraba histéricamente, suplicando a la policía que lo dejaran ir. Los oficiales la ignoraron por completo. Pusieron a Tomás de pie. Le sangraba un poco la nariz y su costosa camisa a medida estaba rota en el hombro. Los inversores adinerados, las personas a las que había intentado impresionar con tanta desesperación, sacaron sus teléfonos celulares y comenzaron a grabar toda la patética escena. Mientras lo arrastraban más allá de la plataforma de madera, Tomás cruzó su mirada conmigo por última vez. Parecía roto, aterrorizado y completamente vacío. No había sonrisa arrogante, ni tono condescendiente, ni falso patriarca. Solo era un ladrón desesperado siendo llevado encadenado para enfrentarse a décadas en una prisión federal. Le devolví la mirada con una expresión completamente neutral. Solo miré a la basura sacarse a sí misma de mi santuario. La policía lo condujo a través de la puerta lateral y lo empujó bruscamente en la parte trasera de la patrulla. Las pesadas puertas se cerraron de golpe. Las luces rojas y azules intermitentes pintaron las tejas de cedro de mi casa mientras los autos retrocedían por el camino de entrada y se alejaban a toda velocidad por la carretera costera, llevándose al arquitecto de la miseria de mi familia para siempre. El jardín quedó en un estado de profunda conmoción. El trío de jazz ya había empacado sus instrumentos y se había escapado en silencio. Los inversores de capital privado ni siquiera se molestaron en despedirse de mis padres. Simplemente caminaron hacia sus autos de lujo y se alejaron. Yo permanecí en la plataforma, tomando una respiración lenta y profunda del aire salado del océano. El parásito finalmente se había ido, pero los facilitadores seguían parados en mi patio trasero. Mis padres y mi hermana estaban acurrucados cerca de la carpa de lona, mirándome como si fuera un monstruo. Lo habían perdido todo. Y ahora era el momento de terminar el trabajo y sacarlos de mi propiedad para siempre. Bajé de la plataforma de madera, el sonido de mis tacones haciendo eco en el repentino y sofocante silencio del patio trasero. Caminé lentamente hacia la esquina del césped donde mi familia estaba agrupada. Parecían sobrevivientes de un naufragio varados en una isla de lujo que creían poseer. Sofía todavía estaba sentada en su silla, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de su vientre embarazado. Mi madre, Beatriz, estaba apoyada contra mi padre, Carlos, ambos miraban fijamente el camino de entrada vacío. Sofía me miró, con los ojos rojos e hinchados. Tropezó hacia mí, agarrando mi brazo con manos temblorosas. Me rogó que llamara a mis abogados y les dijera que todo era un gran malentendido. Dijo que Tomás era un buen hombre que simplemente se había metido en problemas tratando de proveer para nosotros y que su bebé necesitaba un padre. Lloró incontrolablemente, diciéndome que no podía permitir que mi propio sobrino naciera mientras su padre estaba sentado en la fría celda de una prisión federal. De hecho, tuvo la absoluta osadía de pedirme que pagara la defensa penal de Tomás usando el dinero que yo acababa de recuperar legalmente. Miré sus manos agarrando mi vestido de seda verde, y lenta y firmemente le aparté los dedos. Tu marido tomó sus decisiones, le dije, y ahora va a vivir con las consecuencias. Le recordé cómo se había tumbado a lo largo de mi cama tamaño king hecha a medida, usando mi bata de seda importada, burlándose de mí por estar soltera y exigiéndome que durmiera en un sótano húmedo de concreto. Estabas perfectamente contenta de ver cómo perdía mi hogar y mi dignidad solo para que pudieras tener una bonita vista al mar para tu cuarto de niños.
La realidad de ser un adulto significa enfrentar las consecuencias de tu codicia, y no voy a gastar un solo centavo de mi dinero para salvar a un hombre que activamente intentó destruirme. Sofía dejó escapar un gemido patético y colapsó de nuevo en los brazos de Carlos. Mi padre sostuvo a su niña de oro llorando, pero sus ojos estaban fijos enteramente en mí. El patriarca retumbante y autoritario había desaparecido por completo. En su lugar había un anciano cansado que acababa de darse cuenta de que estaba completamente en bancarrota y totalmente indefenso. Carlos se aclaró la garganta, con la voz temblorosa. Me llamó por mi nombre, hablando en voz baja, y me dijo que Tomás los había engañado a todos. Dijo que lamentaba muchísimo haber confiado en el hombre equivocado y por las palabras duras y crueles que me había dicho antes. Luego tragó saliva, con su orgullo completamente destrozado, y llegó al punto real de su repentina disculpa. Me rogó que transfiriera los $800.000 de regreso a su cuenta bancaria. Beatriz dio un paso al frente, con su vestido floral arrugado y manchado por sus propias lágrimas. Juntó las manos, suplicándome como madre. Me dijo que habían trabajado toda su vida por ese dinero y que vender la casa de Atlanta era su única red de seguridad. Dijo que sin ese efectivo, no tenían absolutamente ninguna jubilación, ningún ahorro y ningún lugar para vivir. Me recordó que ella me llevó en su vientre y me crió bajo su techo. La familia perdona a la familia, lloró. No podrías dejar a tus propios padres en la indigencia y sin hogar en su vejez. Me dijo que se mudarían de inmediato y nunca me volverían a molestar si tan solo les devolvía el dinero. Me quedé perfectamente quieta, dejando que sus súplicas desesperadas y patéticas pasaran sobre mí. No sentí ni una onza de culpa u obligación familiar. Miré a las personas que me habían dado la vida y hablé con una precisión fría y distante, describiendo las décadas de negligencia emocional, las constantes comparaciones con Sofía, el menosprecio de mis logros académicos y profesionales. Y las profundas cicatrices psicológicas que había pasado años en costosas terapias intentando sanar. Les conté cómo se habían mudado gustosamente a mi casa sin ser invitados, habían tirado mis comestibles frescos a la basura y me habían obligado a pasar a la clandestinidad mientras trataban a un estafador blanco como un rey simplemente porque encajaba en su narrativa patriarcal tóxica. Los $800.000 no son un reembolso, y desde luego no son un préstamo, les dije. Considérenlo una compensación financiera por 30 años de abuso emocional implacable y tortura psicológica. Es la factura final y atrasada por mis servicios como la dedicada oveja negra de la familia. El dinero fue incautado legalmente para pagar una deuda corporativa válida, y no tengo absolutamente ninguna obligación legal, moral o ética de devolver un solo centavo del mismo. Hicieron su arriesgada inversión en Tomás, y tendrán que aceptar un 0% de rendimiento sobre su chico de oro. El rostro de Carlos se desmoronó, sus ojos llenándose de lágrimas de absoluta desesperación a medida que la realidad de su pobreza se hacía evidente. Beatriz dejó escapar un fuerte grito ahogado, cubriéndose la boca con sus manos temblorosas, incapaz de procesar el monstruo que había creado al tratarme como a un don nadie durante toda mi vida. Finalmente comprendieron que el puente entre nosotros no solo estaba quemado, estaba completamente borrado. Miré hacia mi reloj resistente al agua. Son exactamente las 4 de la tarde, les dije. Tienen exactamente una hora para entrar a mi casa, empacar sus maletas baratas y llevar todas y cada una de sus cajas fuera de mi propiedad. Saquen su colchón de aire inflable, sus feas figuras de cerámica y su toxicidad con derechos fuera de mi santuario. Si no se han ido por completo a las 5, llamaré a la policía de Oak Bluffs de regreso a la casa y haré que los arresten formalmente y los saquen esposados por allanamiento. Les di la espalda a sus sollozos, dejándolos solos en el patio con la realidad devastadora de su ruina absoluta, y caminé hacia el interior de mi hermosa y tranquila casa. Afuera, podía escuchar los sonidos frenéticos y de pánico de mi familia luchando por cumplir con mi plazo de una hora. No había más risas arrogantes, no más exigencias ruidosas, y no más televisión sonando al volumen máximo. En cambio, solo se escuchaba el ruido sordo de equipaje barato siendo arrastrado a través de los pisos de madera y los sonidos ahogados de Sofía llorando en el pasillo. Exactamente 55 minutos después, me paré junto al gran ventanal y vi cómo metían a la fuerza sus pertenencias en el pequeño sedán de mis padres. Tuvieron que atar el colchón de aire inflable barato al techo. Carlos arrancó el motor y el tubo de escape chisporroteó ruidosamente.
Se alejaron lentamente, el auto pesado con el peso de sus vidas arruinadas, dirigiéndose hacia un futuro increíblemente incierto y de indigencia. En el momento en que sus luces traseras desaparecieron en la curva de la carretera costera, un silencio profundo y absoluto se posó sobre mi propiedad. No era el silencio solitario y opresivo del sótano de concreto. Era el rico y cálido silencio de la libertad total. Me aparté de la ventana y respiré hondo, dejando que el olor limpio del aire del océano llenara mis pulmones. Mi primer acto como propietaria indiscutible de mi casa fue bajar al sótano y arrastrar ese catre de campamento barato y chirriante hasta la acera. Luego subí la escalera de roble y caminé directamente a la suite principal. Pasé las siguientes horas limpiando mi santuario, frotando y eliminando cada rastro de su ocupación tóxica. Bajé las feas figuras de cerámica que mi madre había alineado en la repisa de la chimenea y las dejé caer directamente en una bolsa de basura. El trabajo físico de limpiar la casa fue increíblemente terapéutico. A la mañana siguiente, contraté encargados de mudanzas profesionales para recuperar mi costoso sofá de lino italiano de la unidad de almacenamiento y colocarlo exactamente donde pertenecía, en el centro de mi sala de estar bañada por el sol. Abrí todas y cada una de las ventanas de la casa, dejando que la fuerte brisa del mar barriera los pasillos, llevándose la energía rancia y sofocante del amor condicional de mis padres. Dormí en mi cama tamaño king hecha a medida esa noche, escuchando el sonido de las olas rompiendo, sintiendo una paz profunda e inquebrantable que me anclaba a la vida que había construido con mis propias manos. Sentada hoy en mi porche envolvente, viendo el atardecer pintar el cielo de Martha's Vineyard en tonos naranja brillante y violeta intenso, me di cuenta de que las auditorías más difíciles que realicé nunca fueron las de Wall Street. La auditoría más difícil fue la que tuve que realizarle a mi propia familia. La sociedad nos condiciona a creer que la sangre es un vínculo inquebrantable que exige sacrificios infinitos. Se nos enseña, especialmente a las mujeres, que es nuestro noble deber encogernos, tragarnos el orgullo y entregar nuestros recursos ganados con tanto esfuerzo solo para mantener la ilusión de unidad familiar. Pero mi experiencia me enseñó una lección vital y brutal. A las personas tóxicas no les importan tus sacrificios. Quemarán gustosamente toda tu vida hasta los cimientos solo para mantenerse calientes, y te llamarán egoísta si te niegas a darles los fósforos. Proteger tu paz, tus bienes y tu salud mental no es un delito. Es el acto definitivo de conservación de uno mismo. La parte más difícil de alejarse de la familia es lamentar los padres que merecías pero que en realidad nunca tuviste. Tuve que aceptar que mi padre siempre priorizaría una mentira confiada sobre una verdad incómoda. Tuve que aceptar que mi madre siempre elegiría el camino de menor resistencia, incluso si eso significaba sacrificar a su propia hija. Hacerlos responsables fue lo más doloroso y necesario que he hecho. La ruina financiera que enfrentaron no fue un castigo que yo inventé, fue simplemente la consecuencia natural de su propia codicia y de su absoluta negativa a protegerme. A veces, las personas que se supone que deben amarte incondicionalmente son exactamente las mismas personas que te ven como nada más que un fondo de emergencia. Tuve que convertirme en la villana de su historia para poder finalmente convertirme en la heroína de la mía. Si estás escuchando esto y actualmente te estás asfixiando bajo el peso de una familia tóxica, recuerda que tu éxito te pertenece. Tu paz te pertenece. No le debes tu santuario a personas que te tratan como un peldaño. Se te permite marcharte. Se te permite cerrar la puerta con llave y se te permite dejar que enfrenten las consecuencias de sus propias elecciones destructivas. Me encantaría saber si alguna vez has tenido que imponer un límite absoluto con un familiar que intentó explotar tu éxito. Por favor, comparte tus historias de supervivencia y fuerza en los comentarios a continuación. Si mi viaje resonó contigo, presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal para escuchar más historias sobre cómo reclamar tu poder y proteger tu valor. Comparte este vídeo con cualquier persona que pueda necesitar un recordatorio de que establecer un límite no es un acto de traición. Es un acto de profundo respeto por uno mismo. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda que la verdadera familia se construye sobre el respeto mutuo, no sobre la explotación financiera.